que esto no es un juego de ganar dinero fácil, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los errores quizá más a tener en cuenta que debería tener la gente? Pensar que esto es algo con lo que vas a entrar con poco dinero y vas a salir rico, ¿no? Para mí los parlays es la mejor trampa y lo mejor que el casino pudo inventar. ¿Cuánto tardas en entender un poco el cómo se gana realmente en este sector? Yo creo que me tomó alrededor de unos 4 años, yo creo 5 años, el empezar a comprender todo, ¿no? Puedo casi asegurar que el 90% de los TikToks mexicanos, y que además hay muchísimos que tienen miles de seguidores, y lo voy a decir, o sea, perdón, pero no saben apostar, ¿no? Las apuestas deportivas realmente no es un tema de conocimiento de fútbol o del deporte. Al final es un juego de probabilidades, es un juego de estadística. Una buena racha te puede hacer pensar que eres ya invencible, que tu sistema es infalible. El trabajo y la satisfacción de que había conseguido ganancias se fueron en un solo partido. Y realmente fue por ambicioso, o sea, porque yo no le iba a jugar ese dinero. Hay una línea muy delgada, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, entre ser un apostador consciente y volverte una ludopatía, ¿no? Es una línea muy delgada que puedes cruzar sin darte cuenta muchas veces, ¿no? Antes de empezar, déjame decirte algo muy importante. Más de la mitad de las personas que veis o escucháis estos episodios no estáis suscritas o siguiéndome en la plataforma que me escucháis. Y créeme, hacerlo es lo que me permite traerte cada vez mejor contenido y mejores invitados. Así que si te gusta lo que hago, dale a seguir o suscríbete y valora positivamente o dale like a este contenido. Me ayudas un montón. Y ahora sí, empezamos. Hola a todos y bienvenidos a un episodio del podcast. Hoy tenemos como invitado a Daniel, más conocido en redes como Databet MX. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Javier, buenas tardes para ti, buenos días aquí todavía en México. Y pues muchas gracias por la invitación a tu podcast y un saludo ahí a todo el auditorio de España, México, Latinoamérica, donde nos escuchen, ¿no? Eso es, de muchas partes. Y nada, lo primero, que den un me gusta y se suscriban si no lo están, porque solamente el coordinarnos son 7 horas de diferencia y ya cuesta, así creo que ya solo por eso lo merece. Pero para empezar, para que la gente te conozca un poco y tenga un poco de contexto de ti, si quieres explícanos quién es Daniel y a qué se dedica. Sí, claro, Javier, pues mira, yo soy Daniel Cázares, yo soy de Puebla, México. Y bueno, pues ahorita en redes tengo la página que es Databet MX, que ahora ya se está convirtiendo en una plataforma web donde van a encontrar estadísticas, ya estaremos platicando más a fondo de eso, donde están encontrando diferentes opciones. Y bueno, y Databet nace con la idea de crear una ayuda, se podría decir como una ayuda y tratar de un poco de profesionalizar el ámbito de las apuestas, sobre todo en México, ¿no? Porque yo, cuando me metí en esto, pues cometí muchos errores, los errores que la mayoría de las personas que nos gusta apostar o que nos gusta meternos en ese tema de las apuestas deportivas, pues cometemos muchos errores al inicio, ¿no? Entonces, conforme la experiencia que fui acumulando, el conocimiento también, porque esto también es al final también una preparación, es de ir conociendo cómo funciona todo, pues tratar también de ayudar a las demás personas a que esa etapa de conocimiento, de práctica, donde cometes muchos errores, pues hacerla más corta y hacerla más llevadera, ¿no? Que tratar de dar eso a la comunidad apostadora en México. Y bueno, así es, eso es lo que nace Databet. Y te digo que yo soy de acá de Puebla, México. Databet nace como un hobby adicional a lo que yo me ocupaba, nace en la pandemia. Y bueno, así es más o menos como empieza, ¿no? Muy bien. Y no sé si quieres, antes de entrar un poco, que quiero conocer la historia de cómo empezaste tú, no solo Databet, sino cómo empezó Daniel en las apuestas. Explícanos un poco a nivel profesional o laboral, si te dedicas solo a las apuestas, si tienes otro negocio o trabajas en otro sector. ¿Cómo es un poco Daniel fuera de las apuestas? En la vida personal, yo tengo empresas de medios de comunicación en Puebla, en México. Tenemos principalmente noticieros a través de radio, de televisión y en las redes sociales. Y eso es a lo que me dedico, es como la fuente principal. Y en mis ratos libres me he dedicado mucho a esto de la estadística deportiva, de las apuestas. Y bueno, ahora ya con el lanzamiento de Databet, pues también esto es también que se vuelva como una parte de ingreso, ¿no? Muy bien. Antes de ir a Databet, explícanos un poco
¿Hace cuánto tiempo empezaste a apostar? ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezaste a apostar? Explícanos un poco esos inicios, cómo fueron. Fíjate ¿Y que hace cuánto? sí, fíjate que aquí en México, yo me he dado cuenta por lo que he leído, lo que he estudiado, he aprendido, aquí las apuestas deportivas empezaron a lo mejor unos 6 o 7 años después que lo que empezaron en Europa, ¿no? O sea, es una ventana de tiempo que ahorita te voy a explicar dónde se nota o dónde yo veo eso, ya cuando entremos en el tema. Pero aquí en México de repente empezaron a poner los casinos físicos, ¿no? O sea, Vale. que hay un tema un poco ahí, no sé cómo es el tema de la legalización, porque al final aquí siempre había estado prohibido los casinos, ¿no? O sea, si tú querías apostar de cualquier manera, pues solamente era en Estados Unidos con la cercanía y específicamente en Las Vegas, ¿no? O estados así. Pero en México realmente, pues no había casinos legales ni había todo esto. De repente, pues, de alguna u otra manera empiezan ya con los permisos de casinos, te estoy hablando a lo mejor del año 2006, 2005 aproximadamente es cuando empiezan. Y yo en ese entonces era un estudiante de universidad, ya vivía solo, y de repente un primo que me lleva unos 10, 9 años, él fue el que me dice un día, siempre he sido apasionado del fútbol, ¿no? Específicamente del fútbol europeo, de la liga, soy aficionado del Real Madrid, de Muy bien. España, y aquí en México del América. Entonces, siempre he sido un apasionado del fútbol y así es como yo llego, porque un primo que te digo que era más grande que yo, él me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Se puede apostar a los partidos de fútbol? Y yo, ¿cómo que se puede apostar a los partidos de fútbol? Aquí en México había quinielas, había una quiniela que le llaman Ujú. Pro, que básicamente tú te daban tu papelito y tú nada más podías escoger local, empate o visitante, ya sabes, 20 partidos, la bolsa Sí. acumulada era 10 millones a la semana o 5 millones, la maneja el gobierno y básicamente nada más era dar los resultados. Y si tú podías poner dobles o triples, o sea, es decir, local o visitante o local o empate, etcétera, ¿no? Obviamente el costo aumentaba, pero eso era lo único que había como tal. Aquí no había nada más de otra cosa. Te digo, entonces aquí solamente existía esa quiniela, pero no había una manera como tal de apostar a los partidos con cuotas, etcétera, ¿no? Entonces a mí cuando me lo enseñan y me lleva al casino porque era físico, no había Ujú. este tema digital de ahora, pues ya me explican lo que es un parlay, cómo funciona, pero pues realmente no, yo no entendía básicamente qué eran las cuotas, ¿no? O sea, yo simplemente daba mi quiniela y decía, ay, esta semana vamos a meter, yo creo que gana América, gana Cruz Azul, gana Chivas, empatan acá, pum, ¿no? 10 partidos, 100 pesos, que sería el equivalente a 5 euros, más o menos, un poquito más, a lo mejor con unos 10 euros, que serían como 200 pesos mexicanos, y ya para ganar 7,000, ¿no? Que para ganar 350 euros, para que te des una Mm. idea, ¿no? Ajá. Entonces, esa era la manera en la que apostaba realmente, y pues obviamente creo que alguna vez le pegué, o sea, creo que sí alguna vez, pero normalmente pues no le pegaba a nada, ¿no? Entonces, y al inicio sonaba muy fácil, ¿no? Porque cuando te dicen hay que predecir resultados de fútbol y tú sientes que eres experto en fútbol porque conoces muchos equipos y porque sabes todo, tú piensas que es, pues sí, le voy a pegar, ¿no? Y más si nada más le tengo que pegar no le tengo que pegar a toda la semana, le voy a pegar a 4 o 5 partidos, pues es muy fácil, ¿no? Suena muy fácil de inicio. Y ya cuando te vas dando cuenta que en la práctica, pues no es nada sencillo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, así es como yo empiezo se podría decir, a apostar de alguna manera, y Ujú. iba regularmente al casino, principalmente los viernes, que era el fin de semana, y ya sabes, ahí es cuando empezaba a hacer mis estos, y ya empecé que también se podía meter en Europa. Entonces, de repente, en lugar de un parlay de 5 o 6 ya tenía un parlay de 20 con el que con 10 euros me iba a volver millonario, ¿no? Entonces, esa fue el cómo empecé en esto, y que más adelante, obviamente, ya me fui dando cuenta. Lo dejé un tiempo, ¿eh? O sea, estuve así a lo mejor unos 2 o 3 años durante mi universidad, que a lo mejor no cada 8 días, pero sí recurrentemente, a lo mejor cada 15, luego a lo mejor sí cada 8, luego a lo mejor descansaba 3 semanas, pero lo hacía más o menos recurrente, y de repente, pues, me cansé también, ¿no? De que no le pegaba y eso se fue pasando,
y lo dejé un tiempo. O sea, como que un tiempo se me fue, me metí a mis cosas de la escuela, a hacer otras cosas, y ya después, ya graduado, cuando es este boom aquí en México, que explota el tema de los casinos online, o sea, porque te Ujú. digo, que todo eso era físico, ¿no? O sea, tú llegabas y te daban tu tarjetita, tu papelito, y Sí, ahí tú tenías que decirle al cajero el partido 24-85, que era, haz de cuenta, América Chivas, ¿no? O sea, pero así funcionaba. ya, ya. Ahora, ya con el tema, cuando empiezan a salir el boom en México de los casinos online, ahí es cuando regreso, obviamente, pues digo, a ver, ahora ya se puede apostar en línea, ya no tienes que ir al casino, y ahí es cuando empezó, pues le voy a meter una lanita, voy a empezar a ver cómo funciona, y ahí es cuando ya me empiezo a meter un poco más ya en el boom digital y analizar un poco ya después cómo funciona todo esto, ¿no? Y esto es hace unos 5 o 6 años, dices. Sí, más o menos. Esto fue, yo creo que un poco más, ¿no? Esto ya del digital como tal, eso ha de haber sido, como en 2017, 2016, más o menos. Vale, Estoy hablando que cuando yo iba al casino era 2005, 2006, ¿no? O sea, ya, cuando yo ha empecé a pasado ir a mucho. casinos físicos, ¿no? Pero te digo que Ujú, después lo dejé mucho tiempo, ¿no? O sea, lo dejé ya, mucho tiempo, unos 4, 3, 4 años, hasta que empezó esta revolución en México, principalmente de los casinos online, ¿no? Que no muy bien. había. Claro. Y en ese momento de que vuelven, tú entiendo que vuelves a apostar, empiezas a apostar de nuevo. ¿Y cómo es ese proceso? Ya tienes ciertas nociones, has aprendido ciertas cosas que ya no haces, vuelves a repetir errores. ¿Cuánto tardas en entender un poco el cómo se gana realmente en este sector? Yo creo que me tomó alrededor de unos 4 años, yo creo 5 años el empezar a comprender todo, ¿no? O sea, tampoco o sea, no fui un apostador nunca irresponsable, porque eso hay que decirlo. La la hay una línea muy delgada, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, entre ser un apostador consciente y volverte una ludopatía, ¿no? O sea, es una línea muy Totalmente. delgada que puedes cruzar sin darte cuenta muchas veces, ¿no? Porque el apostar sí te genera ese tipo de sensaciones, esa dopamina, esa Y emoción, satisfacción. claro. Y entonces, cruzar esa línea es muy delgada, ¿no? O sea, creo que sí tienes que ser muy consciente Ujú, de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo empecé como un hobby, o sea, nunca lo vi como un método de me voy a hacer rico o voy a vivir de esto, porque yo creo que ujú. también eso, cuando tú lo ves como una necesidad, el ganar para vivir y para comprarte algo, es cuando empiezas a cometer más errores por esa ambición, ¿no? Yo siempre lo vi como, bueno, si gano, va a ser un dinero extra que voy a disfrutar para salir de fiesta o para comprarme algo, pero si lo pierdo, ya es dinero que sé que me puedo gastar, ¿ya me entendiste? O sea, que no va a afectar mis finanzas de alguna manera. Entonces, empecé así, empecé obviamente con poco dinero y vuelvo a cometer los mismos errores como yo estaba acostumbrado, ¿no? El ganar, el meter parlays, el jugar este tipo de que piensas que con poco vas a hacer mucho, ¿no? O sea, dices, voy a meter 100 euros y voy a salir al mes con 1000 euros. Oye, Ni suena 100, o sea, hay gente, la mayoría que mete 5 o 10 euros y con eso quiere ganar un sueldo. exactamente. Y muchos piensan que es así, ¿no? O sea, Ujú. es una cosa, y a ver, si fuera así, el casino no existiría, ¿no? O sea, Ahí está. simplemente pues todos o sea, o al menos mucha gente viviría o fuera tan fácil vivir de eso, ¿no? No hay una y eso creo yo que ya conforme vas preparándote en la vida, entiendes que ningún negocio en ningún ámbito es así, ¿no? Digo, podrás tener a lo mejor un negocio o una innovación que pueda generártelo inmediatamente un retorno de inversión así, sí podría ser, ¿no? O sea, a lo mejor, o sea, pero es muy difícil, tendrías que tener un muy buen producto o algo que revolucione para que de verdad tú generes ese tipo de vuelta tan rápido, o sea, no funciona así la economía mágicamente, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto también, pues debes de entender que es lo mismo, acá no te vas a hacer rico con poco, ¿no? O sea, ni tan rápido, ni tan fácil.
Entonces, al final, el proceso que yo llevo es que empiezo así, pero cuando llega un momento en el que dices: "Oye, no le pego a nada", o a lo mejor le pego, pero a la larga estoy metiendo dinero, y a lo mejor hoy me emociono de que pegué un parlay de 7 selecciones. Sí, pero después, en 4 o 5 meses no le pego a un parlay de esos, ¿no? Y al final digo: "A ver, me gusta esto, yo entiendo que es parte de perder dinero, pero tampoco me gusta estar perdiendo mi dinero", ¿no? O sea, si ya es un hobby, tampoco quiero estar regalando el dinero, ¿no? Entonces, ahí es como que empieza a cambiar mi chip un poco, y digo: "Bueno, a ver, esto, o sea, debe tener algún truco", o sea, un truco, alguna, o sea, no truco de magia o de arreglo, sino de, o sea, tiene una lógica el por qué los casinos ponen las cuotas, ponen esto. Si yo le quiero ganar o quiero ser bueno en esto, pues tengo que aprender primero cómo funciona el negocio, ¿no? O sea, cómo ellos ponen las cuotas, cómo hacen esto, para que yo pueda tener ese conocimiento de saber más o menos si hay alguna forma de poder entrarles, ¿no? Que Claro. haya algo. Y entonces dije, porque empecé a ver que sí había gente que podía ganar, ¿no? O sea, que son muy contados, pero que había gente que tenía metodologías, que tenían esto, y que había gente que podía ser eficiente en esto de las apuestas deportivas. Entonces, ahí es como mi curiosidad me lleva a investigar y empiezo a leer páginas web, blogs, y ahí es donde te quiero contar, ahí es donde me doy cuenta que la mayoría de estas páginas que eran más educativas en cuanto a Ujú. momios, apuestas, etcétera, eran español. El contenido en español realmente de aprendizaje de apuestas deportivas era de España. Y es lo que te decía yo hace un rato, que ahí es donde yo veo la diferencia entre México y España, que de los 10 años que nos llevan de boom, porque yo me acuerdo que cuando yo iba al casino, te estoy hablando 2005, 2006 físico, al Real Madrid ya lo patrocinaba bwin.com. O Sí, sí, sí. sea, ya tenían ustedes el acceso a las casas de apuestas digitales Bueno, cuando en México en ey, 2005-2006, de hecho, en España lo que pasaba era que mucha gente, había gente que apostaba, pero no había una ley del juego, ¿vale? O sea, tú eras responsable de dónde apostabas, dónde metías el dinero. Y luego ya cuando vieron un poco la lana, como decís vosotros, del gobierno, dijo, aquí voy a meter una ley para que si esta gente gana dinero, yo gane más. Y esto fue en torno a, yo creo que 2010, 2012, cuando se empezó a legalizar todo. Pero es lo que dices tú, en torno a unos 5 años antes de que pasase allí en México, seguramente, más o menos. es que es lo que te digo, yo creo que es ese y ese mismo, o sea, yo creo que es parte de eso, esa misma ventaja de 5 o 6 años, pues lleva a que el conocimiento o la profesionalización, pues sea en España antes, ¿no? Entonces, yo lo que empecé a ver es que las webs que te enseñaban y el contenido que encontraba en redes normalmente era contenido de España, los que sabían, ¿no? Y aquí en México se desata el fenómeno específicamente en Twitter, en X ahora, a raíz como a partir de 2000, pues, ¿qué será? Como de 2014, más o menos 2015, es cuando explota en Twitter, en ese entonces Twitter, el fenómeno de apuestas, ¿no? En México específicamente, donde empiezan a salir tipsters por doquier, etcétera. Es como una explosión de las apuestas, pero volvemos a lo mismo. Realmente no había alguien, o sea, veías muy pocos profesionales. Yo te puedo decir que había, a la mejor, ya hablando de mexicanos, 2 o 3 cuentas que realmente tenían una cierta noción de cómo funcionaba esto. Los demás, y hasta la fecha te lo puedo casi asegurar que el 90% de los tipsters mexicanos, y que además hay muchísimos que tienen miles de seguidores, y yo veo, y lo voy a decir, o sea, perdón, pero no saben apostar, ¿no? O sea, podrán, claro, realmente no sé, a mí se me hace que es más vendedera de humo, tendría que estar en su trabajo o conocerlo al fondo para saber, pero simplemente de la forma en la que los picks que manejan y cómo lo ves, creo que ahí puedes identificar más o menos de alguien que tiene cierta noción de cómo funciona esto a quien no tiene noción, ¿no?
Antes de continuar, déjame contarte algo que puede marcar la diferencia en tu camino como apostador. Mira, la mayoría de personas que apuestan nunca consiguen ganar de manera consistente. Y no porque no puedan, sino porque lo intentan solas, improvisando y cometiendo los mismos errores una y otra vez. ¿Y sabes cuál es la principal diferencia que he visto entre las personas que más lo consiguen? Que tienen el entorno adecuado, la mentalidad correcta y utilizan herramientas que otros no ven. Y todo esto lo encuentran en el Club de Inversores Deportivos. Un punto de inflexión para dejar de ser uno más de la mayoría que pierde y empezar a ser uno más de este pequeño porcentaje que consigue ganar a las casas. Si te interesa, que sepas que si accedes a través del enlace que tienes en la descripción de este vídeo, podrás acceder a una parte totalmente gratuita del club con contenido exclusivo. Y ahora seguimos con el vídeo. Pero eso seguramente lo ves tú, que ya tienes experiencia, que ya llevas muchos años, que has visto mucho, pero es curioso porque una persona que, y nos ha pasado a nosotros y ya pasará a mucha gente ahora, cuando empiezas, es curioso porque si tú lo analizas fríamente, no lo ves profesional, ese tipo de canales de Telegram o ese tipo de personas en redes, ¿no? No se ve profesional como lo que alguien entiende por profesional, pero al final lo sigues y caes en esa trampa, ¿no? Y empiezas a intentar ganar dinero siguiendo sus pronósticos. ¿A ti esto te llegó a pasar? ¿O seguiste a gente que luego dijiste, hostia, pues realmente no me hace ganar? ¿Cómo fue esa experiencia con estos vendehumos, estas personas que quizá Sí, parece que te claro. hacen ganar, pero no? En el proceso en el que vas aprendiendo, obviamente, o sea, en el que yo empecé a buscar, te digo, que yo pasaba de meter mis apuestas a perderlas y que yo al mismo tiempo de que iba más o menos investigando, leyendo artículos de cómo se hacía todo esto, pues sí, obviamente encontré cuentas que a lo mejor, pues de repente te suenan atractivas, ¿no? Ya sabes que el tweet de que ya pegué este parlay o esta super cuota y venimos ganando 18 seguidas, pa. Y sí, obviamente sí pagué grupos, pagué, no sé, a lo mejor varias veces estuve a lo mejor unos 6, tampoco en muchos, pero a lo Ujú. mejor sí estuve con unos 6, 7 tipsters en algún punto. Me acuerdo que sí alguna vez estuve pagando, pero realmente ya cuando estuve adentro, pues no encontré nada, ningún contenido realmente de valor de alguna manera en el sentido de que era lo mismo, ¿no? O sea, básicamente era como si yo hiciera mis parlays, o sea, era como, o sea, no encuentro esa parte que me esté, olvídate de que sea enseñar, ¿no? Pero de que por lo menos tú visualmente puedas estar viendo cuál es su estrategia, o que de verdad veas que tiene una estrategia ganadora, o que te están justificando en algo los picks, ¿no? Realmente, pues eran parlays, eran picks que a lo mejor todos podemos hacer, pero no, nunca, y a la larga no eran ganadores, ¿no? O sea, podías tener un mes bueno, pero realmente, pues, tarde o temprano perdías, ¿no? Y perdías y perdías. Entonces dije, bueno, estarle pagando a alguien más, que realmente es exactamente lo mismo, pues yo para qué le pago, mejor puedo hacer y mejor quiero aprender y mejor lo hago yo, ¿no? Y entonces así fue como me fui metiendo. Y así fue como yo fui leyendo en mis ratos libres, fui viendo y sobre todo me empezó a interesar, dije, bueno, porque me llama mucho la atención algo, sobre todo, ¿sabes qué? Pasa en el fútbol, sí pasa, pero ¿sabes dónde luego notas más la eficiencia de los casinos? En los deportes americanos, ¿no? Estamos hablando de NBA, fútbol americano. De repente me empecé a dar cuenta que si la línea estaba hablando de NFL, 45 puntos, o quedaba en 44, o en 45, o en 46 el partido, ¿no? Y decía, "Upa, o sea, ¿cómo le hacen?", ¿no? Y muchos ya sabes, no, que está amañado, etcétera. O en básquetbol, 220 puntos y quedaban 218 puntos, 219. O sea, dices, bueno, a ver, o sea, ¿cómo le hacen? Digo, me queda claro que hay partidos que se salen del molde, ¿no? Hay partidos que no están ni cerca, pero muchas veces están muy cerca de cómo ponen las líneas. Entonces dije, bueno, esto debe tener alguna lógica, ¿no? O sea, de alguna manera debe tener alguna lógica, cómo saben o cómo tienen sus sistemas. Y ahí es cuando yo empiezo, pues, a meterme ya un poco más en el tema, de ya de los análisis estadísticos. Me faltó comentarte que yo soy ingeniero, yo estudié ingeniería en electrónica y comunicaciones, entonces, de alguna manera estoy familiarizado con las matemáticas, ¿no? O sea, estoy familiarizado con probabilidad, con estadística, que no ejerzo como tal,
pero las ocupo. Y siempre, y nunca fue algo que me desagradara las matemáticas. Entonces, pues al meterme ya con los datos estadísticos, ahí es como empiezo yo, digo, bueno, pues quiero empezar un poco a recrear esto que hace el casino para yo poder tener un análisis más certero, ¿no? Porque lo que yo hacía básicamente en mis inicios para escoger picks, ya después de que cambié esta estrategia, de que dejé de usar parlays y empecé a enfocarme en derechas o en parlays muy chicos, o sea, muy chicos de 2 selecciones, 3 máximo, pero realmente Ujú. ya no los ocupo de 3. Y ahí fue cuando empecé cómo me basaba hablando de fútbol y en todos los deportes de tablas, ¿no? O sea, veía, voy a ver cómo juega el Madrid en su casa, va contra Getafe, cómo es el desempeño del Getafe de visitante, cuántas veces mete gol, etcétera. Y más o menos así decía, bueno, acá hay una buena oportunidad, pero realmente pues no tenía la probabilidad como tal, ¿no? Entonces, cuando ya fui aprendiendo que las cuotas al final son probabilidades, etcétera, y todo, dije, bueno, pues quiero sacar algo más certero, ¿no? Algo que yo pueda tener una probabilidad más real para saber si la cuota tiene un valor o no. Y ahí es cuando ya me empiezo a clavar en esto, ¿no? En la parte más estadística y demás. Sí, que al final la estadística es como la base, ¿no? De donde nace todo para luego, pues con otros tipos de factores, noticias, lesiones y todo esto, pues ya la ajustas para un lado o para el otro, pero es como la base, es con lo que se empieza, ¿no? Y con lo que decías, luego en baloncesto, en NFL o en fútbol, aunque en fútbol es más fácil porque al final goles se marcan pocos, ¿no? Pero en baloncesto con tantos puntos, ¿cómo carajo hacen para cuadrarlo también la mayoría de veces, ¿no? Y al final luego entiendes que todo parte un poco de la estadística, que es la base de todo. De todo lo que hemos hablado, que ha sido mucho, todo lo que has ido diciendo, yo creo que habrá mucha gente que se sentirá identificada, porque al final empezar con quinielas, luego empezar a hacer combinadas, luego pasar a decir en qué estoy fallando, es como un poco el camino que yo creo que la mayoría recorremos, ¿no? Algunos más rápidos, otros más lentos, pero todos solemos pasar por lo mismo, que yo creo que al final esto nace un poco de la propia casa, o sea, es su estrategia al final, el que tú acabes teniendo ese pensamiento, ¿no? Y muchos caemos. Pero de todo lo que hemos hablado, si tuvieses que, de esa parte en la que todavía no sabías cómo ganar, si tuvieses que destacar los errores que más grandes que cometiste o que si volvieses atrás intentarías evitar, por si alguien no está escuchando y está, quizás se siente identificado y está en ese punto, ¿cuáles dirías que son los errores quizá más a tener en cuenta que debería tener la gente? Mira, yo creo que de entrada, o sea, de entrada, cambiar el chip de mental, ¿no? O sea, pensar que esto es algo con lo que vas a entrar con poco dinero y vas a salir rico, o que te va a dar algo rápidamente. Ese yo creo que es el principal error, ¿no? Y muchas veces lo veo, porque aquí en México, desgraciadamente, la economía impulsa mucho a veces a eso, ¿no? O sea, que la economía no es una economía muy alta, por decirlo así, y hay mucha necesidad. Y esto de las apuestas parece muchas veces una salida fácil para conseguir algo rápido, ¿no? Con poco dinero. No sabes la cantidad de casos que me han escrito a mí. Oye, pásame un parlay porque tengo que pagar la renta y no tengo, y me lo gasté. Y espérate, ¿no? O sea, de entrada es eso, ¿no? O sea, de entrada es como tener bien la mentalidad de que esto no es un juego de ganar dinero fácil, ¿no? Segundo, pues yo lo he dicho siempre, ¿no? Para mí los parlays es la mejor trampa y lo mejor que el casino pudo inventar, ¿no? Porque el parlay, no digo que no se juegue, pero se debe de jugar siempre, yo lo veo como una fun bet, ¿no? O sea, una fun bet, algo de diversión, algo que si vas a meterle algo sea un porcentaje muy bajo de tu bank, porque el parlay, cuando es de pocas elecciones, lo puedes usar a lo mejor, ¿no? O sea, podría ser que no es tanto el azar, a lo mejor pues te den un poquito más de control. Pero cuando un parlay se vuelve de 4, 5, 6 partidos, realmente ya es el azar el que estás jugando. Ya estás comprando un boleto de lotería. Ya no Ujú. es tu análisis, ya no sirve de nada, porque tú podrás analizar 6 partidos a la perfección, pero en los deportes hay siempre variables que son incontrolables, ¿no? Y el azar juega un factor muy importante.
Entonces se vuelve ya algo impredecible. Ya estás comprando un boleto de lotería. Ya no tienes control tú sobre la apuesta, ¿no? O sea, al final, porque podrán salirte a lo mejor 4 partidos exactamente como tú los analizaste, y a lo mejor uno se sale del molde, y ahí te rompió todo, ¿no? Y siempre hablando de fútbol o en cualquier deporte, hay variantes que no se controlan, ¿no? O sea, una falla de un delantero cuando tiene el marco abierto, una expulsión, una equivocación del árbitro, que ahora ya es menos por el VAR, pero al final siempre hay cosas que no son medibles o que pueden pasar y que te pueden arruinar un poco, ¿no? Entonces yo hablaría específicamente de los errores, te digo, el cambiar la mentalidad, el cambiar el chip de los parlays, y también algo que yo haría si de verdad les gusta, es un consejo para la gente, si les gusta este tema de las apuestas, hay que leer, hay que prepararse, de verdad que ya el acceso a la información cada día es más fácil, ¿no? O sea, incluso ya ChatGPT, Grok, te pueden dar una clase rápida de apuestas deportivas, de tips iniciales o algo, para evitar caer en este tipo de estafas, no creerse todo. No estoy diciendo que todos sean estafadores en el mundo de apuestas que vemos en Twitter. Creo que hay cuentas muy valiosas, creo que hay personas que saben, pero no dejarse brillar tan rápidamente por el que ya ganó el parlay de $1,000,000, de 2,000,000, o esto, porque a ver, no estoy diciendo que no sea posible, pero lo que sí digo es que esto no es común. No vas a estarlo entrando y ganando así, ¿no? O sea, que debes de identificar quiénes son las personas que hacen esto, identificar y evitar caer con estos vendehumos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Solamente preparándote, ¿no? O sea, sabiendo, teniendo una base de conocimiento de cómo funcionan las apuestas. Si ya estás dispuesto a meter dinero en esto, pues por lo menos trata de conocer un poco el negocio, ¿no? Para que tú puedas identificar, ahora, ¿le quieres pagar a alguien que te dé picks? Hazlo, claro, o sea, es muy válido, ¿no? A lo mejor hay veces que tú no tienes tiempo a analizar y prefieres que alguien más tenga ese conocimiento y te lo diga, o sus estrategias y te vaya guiando. Es completamente válido, pero sí aprender a diferenciar quién te está dando el contenido de valor y quién te está nada más sacando o exprimiendo dinero, ¿no? ¿Y eso cómo lo vas a saber? Pues simplemente también preparándote, ¿no? Entonces sí creo que es importante es eso, ¿no? La preparación individual, aunque sea algo básico, no estoy diciendo que estudies apuestas deportivas todos los días, pero por lo menos que tengas el conocimiento básico de cómo se gana en esto para que puedas ir escogiendo. Yo creo que eso es esos básicos, y obviamente también otro muy esencial ya en esto es el manejo de emociones, ¿no? El saber controlar, el entender que esto no es de impulsos, ¿no? Porque esto es, o sea, al inicio, eso es un error muy grave y muy característico de todos. Al inicio, estás viendo un partido y el impulso de a querer apostar a ese partido, ¿no? O sea, aunque no, o sea, simplemente porque lo estás viendo, dices, le quiero apostar, ¿no? Eso, o el perder la apuesta, intentar recuperarlo al siguiente partido, ¿no? O sea, ya perdí en el partido de las 7 de la noche, bueno, me recupero en el de las 9. No funciona así, ¿no? O sea, esa emoción o ese querer, ese sentimiento de querer recuperar algo, es algo que tienes que aprender a dominar, tienes que aprender a gestionar las ganancias y las pérdidas, ¿no? Porque en esto vas a perder. O sea, aquí nadie te va a decir que aquí esto no es que nadie pierda, aquí el que es rentable también pierde picks y va a perder muchos picks y va a seguir perdiendo picks. Es parte del camino el ganar y perder picks. El hecho es que tienes que controlar, aprender a gestionar esas emociones de saber que no pasa nada si se pierde un pick, ¿no? Porque al final esto es un tema a largo plazo, ¿no? O sea, y a lo mejor el pick te encantaba, se perdió, ni modo a darle, y no buscar inmediatamente recuperar eso en cualquier deporte o en cualquier partido, sino en una estrategia donde valga la pena. Al final lo que importa no es el camino, sino cómo llegas a tu meta, ¿no? O sea, al final de mes, al final de 6 meses, a lo que quieras llegar. Entonces, esas yo creo que son partes fundamentales, ¿no? El gestionar bien tus emociones en parte a eso, ¿no? En saber que tienes que tener serenidad al apostar y no dejarte llevar por eso ni por el corazón.
porque yo también eso lo veo muchísimo. Muchos, y lo tengo con seguidores que le van a un equipo y quieren apostarle a todos los partidos desde su equipo, ¿no? A que gana. A ver, no, o sea, podrás ser el mejor equipo del mundo, pero no funciona así, ¿no? O sea, no es a fuerza meterle a tu equipo, o sea, y el corazón a veces va para atrás. Yo respeto mucho, si no quieres jugar en contra de tu equipo, no juegues, ¿no? Okey, me queda claro que puede ser una ley que digas: "No, nunca voy a apostar en contra de mi equipo, aunque haya valor del otro lado, no lo voy a hacer". Okey, pero no le apuestes a fuerza siempre a tu equipo, ¿no? O sea, pasa mucho eso Totalmente. también. Tú lo acabas de estos 30 minutos que hago más o menos, yo te digo que todo lo que estás diciendo habría pagado hace 8 años porque alguien me lo dijese, porque me habría ahorrado muchas hostias. O sea, que espero que con que haya una persona que haya escuchado esto que le haya servido, ya ahora mereció la pena esta charla que estamos teniendo, pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas más. Y me ha recordado lo que decías de como que hay que saber perder y que todo el mundo pierde, una frase que de hecho dijo Roger Federer, que creo que era algo así como que he sido número uno del mundo, he ganado no sé cuántos Grand Slams, no sé cuántos torneos, y lo he hecho perdiendo, creo que era el 50 y pico por ciento de los puntos o más, ¿no? Y era como, refleja muy bien esa mentalidad que hay que tener en las apuestas, ¿no? De hay que trabajar, hay que ser constante, hay que tener una estrategia, pero también tienes que entender que en este camino vas a perder y que el objetivo no tiene que ser no perder nunca, sino ser capaz de sobrevivir y de acabar ganando pese a esos fallos y esos errores y esas pérdidas que voy a tener por el camino. Así que, bueno, eso han sido un poco los errores, ¿no? Ahora quiero hablar un poco de lo contrario, no de lo que hay que hacer, pero sí de esa parte que tú enseñas tanto, muestras tanto y tienes tanta experiencia, que es la parte más de estadística, ¿no? Estadística no sé si en la plataforma únicamente son estadísticas de fútbol o también son otros deportes. De fútbol. Sí manejo Vale. estadísticas de otros deportes, pero en la plataforma ahorita como tal es 100% fútbol. Vale. Pues te quería preguntar lo primero, de cara a porque, claro, mucha gente cuando empieza, o sea, evidentemente a la gente le gusta o le gustaría ganar dinero apostando, pero también es cierto que a la gente, o bueno, y digo a la gente, pero me incluyo, nos gusta ganar dinero, pero sí es mejor con nuestras propias apuestas, ¿no? Como sentir que somos nosotros los que conseguimos ganar el dinero, ¿no? Incluso a veces cuando sigues a otro tipster que te hace ganar, sigues teniendo esa tentación de tú apostar por tu cuenta con tus propias decisiones porque te da como más satisfacción. Si alguien que lo está viendo quiere apostar en fútbol con sus propias apuestas y quiere revisar estadísticas para tomar sus propias decisiones, ¿qué estadísticas tú has visto quizá recomendarías revisar siempre o crees que son más importantes a la hora de analizar un partido de fútbol? Sí, mira, primero que nada, me gustaría, o sea, qué bueno que tocaste este tema, porque al final esto yo lo veo así, ¿no? No sé tú qué pienses, pero yo lo veo, esto es las apuestas deportivas realmente no es un tema de conocimiento de fútbol o del deporte. Obviamente ayuda, claro que ayuda que conozcas los equipos, que conozcas los jugadores, que conozcas el deporte, claro que ayuda mucho. Pero esto es un tema de probabilidades, ¿no? O sea, al final es un juego de probabilidades, es un juego de estadística, porque así funciona. A ver, las cuotas son eso. El casino lo que hace son probabilidades. Y el sistema que acomodan son las cuotas, que es un sistema que les permite normalmente, o lo idealmente, que cualquiera que sea el resultado, ellos ganen dinero, ¿no? Ellos tengan un margen de utilidad. Pero es un juego de estadística al final, es un juego de probabilidad, ¿no? O sea, el casino realmente no te va a analizar, no tiene analistas de fútbol poniendo las cuotas. Son estadísticas matemáticas en base a los rendimientos de los jugadores, de los equipos, los que hacen las cuotas. Entonces, partiendo de eso, a mí lo primero que se me ocurrió dije, bueno, pues tengo que hacer un sistema a mis posibilidades para poder recrear un poco esto, ¿no? O sea, para poder saber más o menos cómo es el que el casino llega a estos números. Porque te digo que yo al inicio lo hacía con eso, ¿no? O sea, al inicio analizaba un equipo, Betis va a jugar contra Granada, por decir algo, y veía, bueno, Betis lleva 8 partidos invictos en casa, donde ha metido al menos un gol. Granada mete
en 7 de sus 8 partidos de visitante al menos un gol, entonces va a ser un partido de ambos anota. O sea, ya me entendiste, o sea, así era como que yo analizaba el rendimiento. Y no está mal, o sea, no digo, o sea, al final sí te da un panorama, pero sí siento que no es todo. O sea, no es todo, no está completo. O sea, aunque te da un buen panorama de lo que puede ocurrir, hay un sesgo. Y ese sesgo te lo explico rápidamente. No es lo mismo que Betis lleve 8 partidos invictos en casa contra los rivales. O sea, tendrías que ver contra qué rivales ha jugado. Que cuando va en 8 partidos invictos en casa y juega contra un Barcelona, por decir. O sea, Claro. que cambia mucho el panorama. Entonces, que una tendencia o que haya una tendencia en tan pocos partidos no te dice que contra ciertos rivales esa tendencia tiene buena probabilidad, porque cambia esto de acuerdo a los dos rivales. Entonces, ese sesgo que hay muchas veces entre comparar, o sea, porque no nada más es comparar el rival actual, también tienes que ver contra quién ha jugado. O sea, Sí, te estaba explicando. esa parte, ese sesgo que faltaba, es lo que yo traté de replicar, ¿no? Dije, bueno, pues esto cómo lo hacen los casinos, pues con un histórico, etcétera. O sea, es todo un análisis matemático. Y eso es como yo empecé a crear mis propias probabilidades, de alguna manera, ¿no? Con mis conocimientos de probabilidad, todavía tuve que echarme un repaso en algunos libros. Esto nace en la pandemia, O sea, esta cuenta de DataB nace en la pandemia, 2020, estoy hablando. Porque cuando nos mandan a todos a nuestra casa, acaba de nacer mi hijo nació en marzo de 2020, yo tenía 2 años casado, y ahí cuando pues, me quedo yo en la casa con el recién nacido, realmente el trabajo era remoto y tenía mucho tiempo libre, o sea, realmente tenía mucho tiempo libre. Entonces, ahí ya había hecho un experimento como 2 años antes, muy rápido con Liga MX, con la Liga de México. Había vaciado algunos datos históricos de que agarré, copié de una página de estadísticas, las copié en un Excel, hice algunas formulitas, y empecé a sacar probabilidades de básicamente de ganador, empate, visitante y over de 2.5 goles. Era lo único que tenía. Lo había hecho y vi, no, obviamente fallaba mucho, o sea, porque no estaba ni cerca de ser bien detallado, era muy, muy por encimita, pero sí empecé a ver algunos detalles, ¿no? Que cuando la probabilidad va muy alta, un 80% o algo así, normalmente sí pasaba, ¿no? O sea, sí se daba eso. Entonces empecé a analizar, obviamente lo empecé a mostrar con algunos otros primos, amigos que les gustan las apuestas, y ya sabes, me decían, no le diste, güey, o sea, de los 10 partidos, le diste a 3, güey. Digo, a ver, es que o sea, esto no es de darle a todos. O sea, el chip no es adivinar todos los resultados, eso es imposible. No le voy a adivinar todos los resultados, pero sí me da un parámetro de dónde puedo entrar, ¿no? O sea, no, yo no le quiero pegar a todos los partidos. Eso es imposible, no soy adivino, o sea, no le voy a pegar a todos los partidos, eso no lo voy a lograr nunca, nadie lo va a lograr. Lo que me va a dar es un parámetro en donde hay oportunidad de entrar, ¿no? Donde la probabilidad es alta y que la cuota me paga bien para entonces entrar en esa parte, ¿no? Que esa sea una apuesta donde Claro, que ya merece van. la pena. Exacto. Te digo que lo dejé eso, lo hice a lo mejor por ahí de 2017, 2018, hice el experimento como unas 2 meses a lo mejor y no le di más importancia, lo dejé y ya, y seguí apostando donde yo creía valor, pero o sea, a mi análisis con lo que yo veía de estadísticas normales. Y en 2020, cuando viene la pandemia, nos encierran y tenemos mucho tiempo libre, ahí es cuando entonces ya tomo mi computadora, tomo mi Excel y entonces digo, bueno, pues ahorita que no hay fútbol, lo voy a empezar quiero hacer el sistema para que cuando arranquen las ligas otra vez, ¿sí te acuerdas que las pararon? Sí, Creo que sí, sí. ¿no? Una cosa así, sí. De Bueno, hecho, solamente estaba la liga bielorrusa, que yo me acuerdo que la veías. O sea, ajá, sí, sí, sí. imagínate. Sí, pero es que sí pasó. En México, ¿sabes qué hicieron? Sacaron
jugaban los equipos, pero FIFA, por Pero, PlayStation. Y ostras, jugaban no lo sabía. 3 jugadores de cada equipo. Entonces, cuando decían Vale, América, Monterrey, y los pasaban, ¿no? En su casa, obviamente. No, aquí ya, está ya. el Giovanni Dos Santos, uno del América, que estuvo allá en España. Sí, sí, sí. Muchos jugaban del América y él va a jugar contra tal jugador de Chivas. Y pasaban el Ostras, qué partido, bueno. lo pasaban. Entonces, pues sí, la necesidad de deporte era mucha, ¿no? Entonces, ahí en la pandemia es cuando me pongo con los datos que había, pum, 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 y a estudiarle, ¿no? A ver, sistemas de probabilidad, pum, pum, a fórmulas, fórmulas, fórmulas. Y te estoy hablando que ahí es cuando saco yo ya la cuenta. Dije, bueno, lo voy a empezar a compartir. Lo voy a empezar a compartir el contenido, a empezar a compartir ahí en Twitter. Lo empiezo a compartir, empiezo a compartir algunas probabilidades. Y ya eventualmente esto pues va creciendo y voy perfeccionándolo un poco, ¿no? O sea, decir, bueno, ahora ya tengo estas estadísticas, pero me quiero meter a más estadísticas. Quiero primer gol, tiros de esquina, etcétera, investigar cómo le hacen y a estar haciendo todo esto, todo el sistema en Excel, ¿no? O sea, una programación literalmente en Excel con las fórmulas, etcétera. Y me pongo a hacer todo esto, pero era muy desgastante, ¿no? O sea, al final el vaciar la base de datos, el hacer todo esto, pues me quitaba mucho tiempo. Cuando eventualmente todo empieza a regresar a la normalidad, lo sigo haciendo, pero luego ya no me daba tiempo, o hacía eso o me dedicaba a mis cosas, ¿no? De trabajo. Entonces, así fue como realmente empezó, hasta que un día me acuerdo que fue un tweet de algunas probabilidades, no me acuerdo qué partido, que fue el que o sea, como que no sabes, ¿no? O sea, tú realmente compartes y nunca sabes en qué momento un tweet se hace viral, ¿no? Y uno fue el que, pum, se despegó a 100,000 visualizaciones en Twitter, Guau. empezaron a caer los seguidores. Digo, no tengo tantos, a lo mejor, pero, pero me empezaron a creer y de un momento de tener 300 seguidores o 250 seguidores, pasé a tener 4,000, por decir algo, ¿no? 4,000, 5,000. Y sobre esta marcha, te digo, lo que me ha pasado a mí es que no fui tan constante, estoy hablando de estos 5 años, por periodos, cuando he tenido mucho trabajo lo he dejado, como que Claro. lo dejaba un poco para atrás, me enfocaba y ya regresaba después, ¿no? Pero al final, a mí esto fue lo que me empezó a ayudar, ¿no? O sea, realmente hablando, regresando a las estadísticas, a Mm. mí las estadísticas que yo veía eran las que todos podemos encontrar en las tablas, en cualquier página de estadísticas, ¿no? Pero sentí siempre que me faltaba esa parte de la probabilidad. Y probé algunos métodos, no sé si has escuchado uno que se llama, ay, ¿cómo se llama? Es uno que es muy famoso de probabilidades. Pero para Español. determinar la cuota, Sí, de hecho es Kelly español. quizá. Ah, pues Ajá. sí. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero es español. A ver, lo voy a buscar ahorita para que te diga Vale. algún nombre. Pero ¿sabes qué? Nunca estuve 100% convencido de su metodología de trabajo. Como que me daba muchas veces la impresión de que las probabilidades estaban medio hechas al montón. O sea, como que no sabía si realmente había un trabajo profesional detrás de cómo se obtenían los datos, ¿no? Y al final eso siempre no me gustaba, ¿no? Porque es muy fácil. Yo he encontrado páginas que veo y te metes y te dan las probabilidades, pero no me convencían sus números, ¿no? O sea, como que veía números que no me hacían mucha lógica. O sea, por ciertas cosas, y dije, no, a ver, si lo puedo hacer yo, lo voy a hacer yo mejor a mi método, que yo sé que funciona. O sea, que yo estoy sabiendo cuál es la metodología de trabajo, ¿no? Cuál es mi metodología, la conozco, sé que es una metodología que es eficiente porque se ocupa en modelos para probabilidades. Y al final así fue como lo empecé a hacer, ¿no? Hasta este Vale. momento, ahora que ya tengo todo automatizado, ¿no? Después de todo, ahora ya es cuando ya está todo automatizado y ya no me quita tiempo que me quitaba antes.
Antes de continuar, déjame contarte algo que puede ayudarte a ganar mucho más de lo que sea que estés ganando ahora mismo. Una de las cosas que más me ayudó a empezar a ganar mucho con las apuestas deportivas fue entender que las casas de apuestas se equivocan constantemente a la hora de poner sus cuotas. Cuando aprendí a detectar estas cuotas mal ajustadas, no solamente empecé a ganar, sino que las cantidades que ganaba no tenían ni punto de comparación con lo que ganaba anteriormente siguiendo a otros tipsters o a otras herramientas. Hoy en día recibo miles de alertas al cabo del mes que me avisan de estos errores. Todos los días me llegan directamente al móvil decenas de oportunidades que puedo aprovechar esté donde esté. Si te interesa, tú también puedes probar esta herramienta llamada ValorBet de manera totalmente gratuita. Tienes más información en la descripción. Seguimos con el vídeo. Claro. Y volviendo un poco a la pregunta que te decía antes, ahora que la gente entiende el contexto, ¿cuáles son esas estadísticas que ahora quizá tú cuando vas a analizar te gusta más fijarte o te dan más confianza o crees que son imprescindibles de revisar para analizar un partido? No sé si te fijas más en la probabilidad del 1x2, en los goles, en cuál es esa estadística o en qué te fijas. No sé si a lo mejor en los últimos 5 partidos, 10 partidos, si separas de local y visitante. O sea, la pregunta iba un poco dirigida a alguien que va a analizar y quieres hacer sus apuestas, ¿a qué le dirías? Fíjate en esto, que suele ser algo importante. Yo creo que sí, mira, de entrada lo dijiste algo muy clave. Yo creo que sí hay que separar completamente el rendimiento de local y de visitante. Sí es, o sea, yo he aprendido que sí es algo que es muy notorio, ¿eh? O sea, más allá de ver cómo van en una general, en una tabla general, hay que ver cómo van en una tabla de local y hay que ver cómo van en una tabla de visitante, porque sí influye muchísimo esa parte. O sea, Totalmente. sí es algo que influye. Un equipo puede ser completamente otro cuando juega fuera de casa. Entonces, si es para mí es algo fundamental, es eso. Otra parte, y esto volvemos un poco hablando específicamente de fútbol, el fútbol tiene un problema, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, a diferencia de otros deportes, que es el empate. Ese empate, o sea, al ser un partido donde hay 3 posibles resultados, es más difícil. O sea, Claro. es más difícil porque aparte o sea, es relativamente fácil que se dé, ¿no? O sea, un equipo puede ser muy superior a otro y en un descuido te pueden empatar un partido y te quitó todo, ¿no? O sea, te quitó toda esa. Entonces, a lo que voy es que analizando específicamente fútbol, para jugar un money line, o sea, que un equipo gana directamente, yo sí, lo que recomiendo es, bueno, obviamente que la cuota tenga valor, pero también que estés muy seguro de que el equipo va a ganar, o sea, muy seguro, ¿no? Porque si no, yo siempre lo que trato es de buscar a lo mejor el empate, no acción, ¿no? O sea, quitar esa variable del empate. Porque sí creo que esa variable te complica las cosas, ¿no? O sea, no es como en la NFL, como en la NBA o en el béisbol, que En el siempre hay tenis, sí. exacto, siempre en el tenis, siempre hay un ganador. Entonces, acá en los partidos al ser empate, pues siempre es importante estar muy seguro de eso, porque cuando no es tan claro favorito, o sea, estoy hablando de que no le veas más de un 60% de posibilidades de ganar, el factor del empate siempre va a estar muy presente, ¿no? Entonces, yo creo que sería eso, ¿no? O sea, analizar el desempeño de los equipos de local, de visitante, ver cómo ha sido su desempeño contra rivales de ese mismo nivel, más o menos. O sea, si vas a jugar Real Madrid-Betis, bueno, más o menos ve qué equipos están dentro del nivel del Betis, ¿no? O sea, si lo quieres ver así, ¿no? De alguna manera. Y ver cómo ha sido el desempeño, específicamente nada más contra equipos de ese nivel, cómo han sido las circunstancias, los overs, el ambos anotan. Este, yo no soy, o sea, yo no soy partidario de jugar solamente un tipo de apuesta en el sentido de que yo veo que yo solamente juego overs, yo solamente juego ambos anotan. Yo creo que hay que jugar donde hay valor, ¿no? Y sí analizar, o sea, yo creo que sí requiere un nivel de análisis cada partido. Ahora, eso es lo complicado muchas veces, ¿no? O sea, lo Claro. complicado, ¿cómo analizo tantos partidos en poco tiempo, no? Porque si para analizar una liga, para analizar la liga española son 10 partidos a la semana,
pues sí tengo que estar viendo más o menos y ver las cuotas, etcétera, pues es logamente difícil. Entonces yo por eso hice el tema de las probabilidades, ¿no? Porque las probabilidades me hacen ver, ya es un preanálisis que ya se hizo con los estadísticos y entonces ya puedo nada más comparar probabilidad contra cuotas, ver si hay probabilidades altas, ver cómo está la cuota y base a eso hago un filtro rápido, ¿no? Digo, pero eso ya es un sistema que yo tengo, ¿no? O sea, y que yo es el que estoy ofreciendo precisamente para facilitarle al apostador esa toma de decisiones y que no tenga que estarse metiendo tanto a analizar todos los partidos, ¿no? O sea, Mm, ayuda mucho claro, eso. Es por eso, parte, totalmente. yo creo que eso es básico, ¿no? El rendimiento y obviamente ver las cuotas, ¿no? O sea, eso no basta con que la probabilidad sea alta, la cuota tiene que ser mayor a la probabilidad para que sea una buena apuesta, porque de nada te sirve que tengas un pick con 80% si tu cuota es 1.05, Claro. Sí, ¿no? sí. Es que pasa mucho ahora, por ejemplo, en España, esta semana pasada se jugaron partidos de Copa del Rey, de categorías, bueno, primeras rondas, digamos, donde se enfrentan equipos ya de primera contra a lo mejor 4 o 5 categorías menos. Y claro, dices, es muy probable que le ganen, pero le estáis pagando una cuota 1,05. No merece la pena. Y aún alguno te la puede liar y puedes ahí perder un stake grande simplemente porque has creído que era seguro que ganaba, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir con cuidado con eso. Y te quería preguntar, un poco comparando, yo creo que al final a la hora de analizar está la parte estadística, que como decíamos es como la base, ¿no? Lo principal, lo que te ayuda, como decías tú, un poco a filtrar y ya tener una primera criba. Y luego está el resto de cosas, ¿no? Que pueden ser pues las lesiones, las bajas, quién arbitra, dónde juegan, toda otra información que, digamos, está fuera de las estadísticas o no se controla tanto. ¿Tú qué porcentaje crees o cómo repartes más o menos el peso? ¿Cómo crees que es de importante la estadística frente a ese otro tipo de cosas que también afectan, pero que no se ven en las estadísticas? Sí, claro, hablando específicamente de clima y de factores externos, ¿no? O sea, Ujú. yo creo, yo sí creo que las estadísticas son una parte muy, muy amplia, ¿no? O sea, te podría decir que a lo mejor un 80%. Varía mucho de acuerdo a las condiciones, ¿no? O sea, porque si tú me dices que es un extremo, por decir, van a ir a jugar a Noruega y en Noruega está a -10 grados, y nevado completamente. Bueno, son circunstancias atípicas, ¿no? O sea, ya te está haciendo un extremo donde está cambiando, donde algo está afectando demasiado el cómo se juega el deporte. Mm. Pero realmente yo creo que yo sí creo que es un 80% la estadística, ¿eh? O sea, digo, hay factores que no vas a poder controlar, pero yo sí creo que es un gran porcentaje el tema de estadístico en cuanto al desempeño esperado, ¿no? O sea, pero te digo, ya después sabemos que es que, o sea, es que hay mil y un factores que no conocemos, ¿no? O sea, y más en un deporte donde son 11 personas las que están jugando en cada equipo, pues no sabes tú realmente si el día a día de muchos factores que pueden influir en el rendimiento de un portero, de un atacante, o sea, no sabes su vida Sí, que has privada, tenido una discusión con la pareja un par de horas antes o tiene un si ha estado problema con enfermo, si le duele la cabeza, o sea, hay mil mil y un cosas, sí. factores, ¿no? O sea, o si se va a equivocar en una falla, porque cuando algo que vemos desde fuera es que pensamos que siempre van a jugar igual, ¿no? O sea, muchas veces es como un sesgo o algo que tenemos ahí que decimos, bueno, es que es Messi, Messi no puede fallar penales. Cristiano Ronaldo no puede fallar penales, ¿no? O sea, porque es Cristiano Ronaldo. O sea, a ver, no, o sea, al final pues, también son personas que se equivocan y que pueden, que a ver, que obviamente eso lo hace la diferencia en que sean estrellas supermundiales y los mejores de la historia. Sí, porque normalmente no se equivocan, porque normalmente hacían cosas que nadie más hacía y no fallaban las que otros a veces fallan, ¿no? O sea, sí me queda claro que sus errores son mucho menos, pero eso no quiere decir que no se puedan equivocar o que no puedan de repente hacer Claro. fallas increíbles, ¿no? Cualquier jugador profesional las puede hacer. Entonces, eso que tenemos pues, es normal, o sea, es normal que hasta cierto punto equipos que
que van perfectos en algún punto van a perder. El Real Madrid no va a ganar todos sus partidos en casa, ni el Barcelona va a ganar todos sus partidos de visitante. Va a haber algunos en los que van a pinchar a fuerza. O sea, eso no vas a saber en cuál, ¿no? O sea, al final, si tú analizas al Barcelona, a lo mejor va a salir que gana todos sus, o sea, en un análisis que tú hicieras, vas a decir es que nadie le puede ganar en casa, ¿no? Va a empatar o va a perder algún partido. No vas a saber cuál. Seguro. O sea, es muy difícil analizar que un análisis te diga cuál por el rendimiento histórico que tienen sus equipos. Pero eso hay que tenerlo consciente que puede pasar en algún punto, ¿no? Un mal partido, una mala decisión, algo. Y otra cosa es que no pensar que eso también lo veo mucho, es uno de los errores, regresando un poco a eso que salió ahorita el tema, es pensar que si un equipo ya fue eficiente, o que le ganó al Betis, por decirlo. Real Madrid, Granada ya le ganó al Betis, entonces, el Betis le ganó al Sevilla, entonces como ahorita va Granada a Sevilla, pues Granada también le va a ganar al Sevilla. No, a ver, cada partido es diferente, ¿no? O sea, y cada rival es diferente, y no porque un rival haya ganado al otro, quiere decir, y que se le haya ganado a otro, no quiere decir que el primero le va a ganar al tercero, ¿ya me entendiste? O sea, Sí, totalmente. De hecho, yo creo que, no sé si llamarlo sesgo, cómo se llama, pero sí que es algo a nivel mental nuestro humano, que cuando vemos una tendencia, lo típico, ¿no? El Madrid viene de ganar 10 partidos en casa, pues es como que el siguiente lo va a ganar seguro, o sea, tiene que pasar. Y ahí un poco entra la parte más de gestión dentro de las apuestas, de gestionar el dinero y gestionar el stake, para saber que es muy probable que pase, puede pasar que la cuota a la que estés entrando tenga valor, pero tienes que saber que no puedes meterle ahí un stake enorme porque puede pasar que ese sea justo el que se falla y te fastidia muchísimo, ¿no? Entonces, esa parte más de mentalidad y de gestión es lo que al final diferencia muchas veces al que gana del que acaba perdiendo. Sí, claro. Sí, que concuerdo completamente. Muy bien, Daniel. Pues hablando un poco ahora hemos hablado un poco antes de las diferencias, y esto es un poco por curiosidad mía propia, de al final, pues México y España se parecen en muchas cosas, pero al final tienen cosas que son diferentes, ¿no? Dentro de las apuestas, creo que también hay muchas. Aparte de esa diferencia que veías tú, o esa diferencia de tiempo, ¿no? Esos 5 años más o menos que decías que ha pasado en España y luego pasó en México, ahora mismo, a día de hoy, ¿cómo lo notas de diferente? Es decir, ¿crees que a lo mejor un tipster en España es mejor contratarlo si estás en México que escoger uno de México? ¿Dónde ves las diferencias, incluso las oportunidades, ¿no? De alguien que está en México, de decir, a lo mejor las casas aquí están un poco atrás todavía y podemos aprovecharlo fijándonos en qué está pasando en España o en Estados Unidos. No sé qué diferencias ves tú ahí. No, mira, en cuestión de casas de apuestas, realmente no veo diferencia porque al final las casas grandes o las Claro. más conocidas internacionalmente ya están también en México y obviamente pues operan de la misma forma como han venido operando en todo el mundo. La diferencia que yo sí veo es, te repito, en lo que ya mencionamos, uno es la preparación, que yo realmente veo mucho más tipsters o gente de apuestas que sabe realmente de apuestas españoles que mexicanos. O sea, mexicanos realmente te podría mencionar muy pocos. O sea, de todos los tipsters que hay, te digo, a lo mejor un 5%, 10% ya dándole mucho, es gente que está preparada y que sabe del tema de apuestas, ¿no? México todavía siento que ha caído mucho en el tema del bluff, del querer engañar a la gente, el venderte soluciones rápidas. Eso lo veo muchísimo y veo que la gente sigue y sigue y sigue cayendo, ¿no? O sea, sigue entrando y sigue entrando. En parte creo que también puede ser un poco por la necesidad del país, a lo mejor, de las necesidades que hay económicas, pero lo veo muchísimo. Y España me he encontrado con mejor contenido en eso, ¿no? O sea, mucho mejores cuentas que te analizan más esta parte, ¿no? Esta gestión de bank, este tipo de manejarlo de alguna manera más profesional, ¿no? También me he encontrado con otras, ¿no? O sea, ya Sí, sabes. eso te iba a decir, que en España no nos quedamos atrás, ¿eh? Hay Sí, gente que bueno, también tiene necesidad, que se mete pensando que esto es fácil, hay vendehumos, o sea, quizá no hay tantos o no lo sé, pero que todo lo que dices pasa aquí igual, o sea, es exactamente igual. sí. Y te digo, yo creo que es básicamente
eso es como que las diferencias que yo me he encontrado. Te repito, yo el contenido más valioso que lo encontré con gente española, ¿no? O sea, con páginas españolas, con canales españoles. Y también es eso, el cómo se maneja, ¿no? Eh, en España, pues básicamente casi todo es vía Telegram. Bueno, al menos lo que yo he Ujú, visto, muchísimo ujú. por Telegram, ¿no? Sí, Eh, incluso casi muchas veces no se encontraba tanto Twitter o eso, o sea, sí había, pero no es como un canal principal. En sí, México pasa al revés. En México, pues es el canal principal es Twitter, o sea, bueno, ex ahora, pero bueno, Twitter apuestas, como le llaman aquí en México, hay muchísimo contenido, es como que el principal canal más que otras plataformas, más que Facebook, Instagram o cualquier otra red social. La red principal es Twitter y Telegram casi no se ocupa, ¿no? Todos hacen sus grupos en WhatsApp, en otras cosas. Y vale. también el cómo lo manejan. En México es mucho la mensualidad, ¿no? O sea, págame una mensualidad, de enero, o sea, lo manejan casi todos por mes, ¿no? O sea, de enero Ujú. a febrero, de febrero a marzo, o sea, me pagas el mes al inicio, entras, te doy todas las apuestas del mes, y pues ya sabes que aquí en México, algo que también digo, no entiendo es que los tipsters entran y tienen 10 grupos, ¿no? O sea, el grupo Parley, grupo derechas, grupo empates, grupo, no sé, o sea, cada tipster tiene de repente 10 grupos, ¿no? O sea, cuando siento que, o sea, digo, yo lo veo de una manera diferente, ¿no? O sea, yo no siento que funcione, que esto no funciona así, o sea, tú no puedes tener un grupo para parlays, o sea, algo que yo siempre he dicho es, todos pueden mandar un pick. Todos. Mandar un pick, no necesitas nada para mandar un pick. Tú, mi mamá puede mandar un pick, mi hermana puede mandar un pick. O sea, mi mamá sabe que si va al Real Madrid contra el Getafe, a lo mejor no sabe nada de fútbol, pero sabe que el Real Madrid va a decir va a ganar el Real Madrid. Pues sí, eso puedes mandar un pick, todos lo podemos mandar. El chiste no es mandar picks, el chiste es cómo mandar picks con valor. Eso sí es la diferencia de un tip. Todos podemos Claro. mandar pics, pero no todos pueden mandar pics con que de verdad tengan valor para apostar. Y esa es la diferencia, eso es lo que un tipster debe de entregar. Entonces, ¿cómo tú ofreces diferentes tipos de grupo cuando no sabes si vas a encontrar siempre valor en los overs o en el under, como para que tengas un grupo de puros empates o un grupo de puros parlay? Ya me entendiste, o sea, ese tipo de Sí, cosas. sí, sí. Ya, sí, es un poco raro encontrarte eso. Sí, o sea, yo acá lo que veo es que es eso, ¿no? O sea, el mismo tipster quiere comerse, quiere sacar por todos lados clientes y eso Claro. tiene ese como apetito de ganar clientes y eso, básicamente esas son las diferencias que veo, ¿no? Sí, y más centrado en el propio fútbol, en cuanto al quizá la diferencia de mercados de los que hay en, ya no solo México, quizá también con el resto de ligas de los países de Latinoamérica. Cuando tú analizas, por ejemplo, la liga mexicana, pongamos, y la liga española, ¿hay notas diferencias en cuanto a, no sé, a lo mejor la victoria, el porcentaje de victorias locales o visitantes, el over o under de goles? ¿Qué diferencias notas en ese tipo de, diferenciándolo así? Bueno, ya es que sí, obviamente ahí sí ya cambia, pues, completamente el análisis dependiendo la liga, ¿no? Hay ligas que son de muchos goles o de muchos corners, hay ligas que son bajo porcentaje, por decir, algo que ahorita con las estadísticas que estoy manejando y que no había pasado, fíjate que en los últimos años, por decir, la liga italiana está bajísima en goles. Es liga de unders, ¿no? O sea, liga. Y la española le pasaba algo similar hace tiempo. La española le pasaba algo similar. Yo me acuerdo cuando empezaba, era una liga de unders que poco a poco han ido cayendo, ha ido cambiando, ¿no? O sea, no sé a qué se deba. Yo creo que al amado de los equipos, a los jugadores, obviamente, pero van evolucionando, o sea, las ligas no se mantienen siempre igual. No, Hoy no, por claro. hoy, la liga mexicana hoy por hoy es una liga de overs, una liga donde hay muchos goles por partido. Tiene Ujú. muchos goles.
Antes la MLS, la Liga de Estados Unidos, así era una liga donde había 4 o 5 goles por partidos, y ahora la Liga Mexicana este último año la ha estado rebasando. Entonces, sí, claro que influye muchas veces eso, ¿no? O sea, el tipo de cuotas, pues va a cambiar. Tú vete a la Liga Argentina y a dar un repaso por todos los partidos y va a ser muy difícil que encuentres un over de 2.5 que te pague negativo. Todos te van a pagar súper positivo porque es una liga donde en el 80% de los partidos hay 1 o 2 goles, ¿no? O sea, es muy difícil que rompan el over. Entonces sí De cambia, hecho, obviamente. he conocido muchas personas que su estrategia era apostar en ligas argentinas al empate, porque claro, era muy Sí, probable o el 0-0 o el 1-1. sí. O sea, es que ahí vas aprendiendo estrategias. O Ujú. también es muy rentable apostar al over. Claro, Cuando si ves encuentras el partido. probabilidades de que haya over, ¿no? O sea, no te digo, no general. Si lo haces de Ya, general, vas a perder porque casi no, pero vale la pena cuando es un partido que tiene pinta, o sea, que ves las estadísticas para que sea un over, porque esa cuota la vas a encontrar siempre arriba claro, en positivo. muy alta. Exacto. Entonces, ese Mm. tipo de cosas son las que vas aprendiendo de acuerdo a determinadas ligas, ¿no? O sea, vas aprendiendo a identificar dónde hay oportunidades, ¿no? Te digo, yo veo mucho valor en esas y también hay valores muchas veces, ¿sabes en dónde? En Portugal. En Portugal Vale. con los equipos de media tabla, Ah, la con, Estoril, Río Ave, todos estos de media tabla que no son tan populares o tan conocidos, también los overs pagan muy bien, y si encuentras un buen partido con probabilidades de over, también hay mucha posibilidad, ¿no? O sea, es como que a vas ver. identificando, ¿no? Sí, totalmente. No mentir que normalmente, es que te digo, mientras va saliendo la plática, van saliendo más cosas. Algo que yo he aprendido también en estos años es que a los equipos populares, a los equipos favoritos, a los equipos que son populares en todo el mundo o en un país, normalmente siempre las cuotas van a estar castigadas. O sea, va a ser muy difícil que tú le encuentres un valor un día a una victoria del Real Madrid, ¿no? O sea, a la mejor tendría que ser en Champions o contra el Barcelona, que es normalmente contra el Atlético, tal vez, que es normalmente donde pueden tener un poco de valor, o de visitante, que a lo mejor lo puedas encontrar, pero realmente es muy difícil, porque los equipos que son tan populares o tan favoritos siempre son trampa para el casino. O sea, el casino siempre te va a pagar menos, porque ya sabes que nunca falta el que dice, ya tengo este parlay de 2 que me paga cuota 3.50, pero le voy a meter al Real Madrid que paga 1.15 porque va contra, este, no sé, Almería, un ejemplo, y como paga 1.15 es prácticamente segura su victoria, y de 3.50 me lo sube a 4 la cuota. Y muchos hacen ese error, ¿no? O sea, le meten uno seguro para levantar un poco la cuota y luego el seguro es el que te la tira, ¿no? El que te falla, sí. Pero esa Pues cuota ya te sé. la ponen en 1.15 cuando a lo mejor, no te voy a decir que debería de pagar 1.60, pero debería de pagar a lo mejor 1.30 o 1.25. Y te la pone 1.15, 1.10 y aún así saben que la gente la va a estar tomando, ¿no? Aunque pague poquito para levantar un parlay, o sea, porque es el Real Madrid, porque el Real Madrid no va a perder contra el Almería en casa. Y cuando sucede, te tumban todo, ¿no? O sea, Claro, aprovechan a los equipos populares. Y eso pasa siempre en la Premier. O sea, si tú vas a ver las cuotas, Manchester City, Liverpool, los equipos que normalmente andan bien, es muy difícil que encuentres valor, ¿no? O sea, son todavía más castigadas de lo normal, porque aún así la gente lo sigue apostando, la gente apuesta, aunque la cuota esté castigada, la gente los respalda, los respalda. Entonces, también es un tema que hay que fijarse, ¿no? Que muchas veces el valor no está en los equipos más populares o en los más poderosos. Al contrario, es donde luego es mucho más difícil encontrar valor porque normalmente te lo castigan, ¿no? Y normalmente claro, el valor suele estar del otro lado de la eso visita, es. Que es más pero, difícil que pase, pero pero, aún más pero difícil que pase. cuando, Exacto. pero está ahí, sí. De hecho, es que al principio, yo creo que a mí me pasaba y creo que pasa a todo el mundo que cuando empiezas a apostar, no te fijas en la cuota. O sea, tú pones, va a ganar el Barça, el Madrid y el Bayern,
y te da igual que pague 1,10, 1,20 o 1,30, tú lo vas a meter ahí. O sea, te da absolutamente igual la cuota, que cuando empiezas a entenderlo todo es cuando dices, vale, la clave no está en quién va a ganar o qué va a pasar, sino si esa cuota que estoy apostando tiene o no tiene valor. Pero es algo, como dices, que al final se aprende con la práctica, ¿no? Y otra cosa que se aprende con la práctica es el tema de la gestión, ¿no? De las emociones que has hablado antes. Tú, en tu caso, eh, ¿cómo fue tu aprendizaje a la hora de gestionar esas malas rachas? ¿Cómo ha sido la mentalidad? ¿Qué hacías y qué sueles hacer ahora? ¿Qué recomiendas hacer a alguien que pasa por una mala racha? Porque al final lo típico es lo que dices, ¿no? Pierdo en el partido de las 7, pues voy al partido de las 9 a ver si ahí gano. ¿Qué es lo que tú recomiendas en esos casos o crees que sería recomendable hacer? Mira, yo creo que todo parte por el sistema que tienes. O sea, por cómo apuestes o cómo sea tu estrategia, ¿no? Yo creo que lo primero es tener una estrategia definida. O sea, estrategia en el sentido de que va primero partir desde qué quieres lograr, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus objetivos? ¿No? O sea, primero, ¿qué quieres lograr? Porque en base a eso creo que quieres planear tu estrategia. A ver, si tengo 100 euros y quiero terminar con 1000 euros al mes, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso, no? O sea, porque en base a eso planeas tu estrategia, en base a tus objetivos. Si tu objetivo es que tu banca inicial lo multipliques por 10 y que al final tu banca sea 10 veces más grande, bueno, entonces vas a tener que jugar parlays que te paguen más o vas a tener que meter estacazos, como le llaman, ¿no? O sea, stakes altos, donde el riesgo también va a ser más alto. ¿Lo puedes lograr? Sí lo puedes lograr. Claro que se puede lograr, pero también lo puedes perder todo, ¿no? El riesgo va a ser mucho más alto porque Ujú. obviamente tu ambición es más grande. Entonces, si tú quieres lograr eso, ok, es válido, ok, lo quieres hacer, pero tienes que entender cuáles son el camino, ¿no? Y que las probabilidades de que lo logres al final son más bajas por el riesgo que vas a correr. Entonces, yo creo que parte primero de ahí, ¿no? Primero de tener tu objetivo, saber hasta dónde quieres llegar, porque en base a eso vas a hacer tu estrategia. Y tu estrategia no nada más es los picks que vas a ocupar, sino también cuánto dinero le vas a destinar a ese pick, ¿no? O sea, cómo vas a dividir tu stake, tu bank, para hacerlo rendir de alguna manera. O sea, si tú quieres ser muy arriesgado y que si yo nada más voy a tener 3 errores, entonces le voy a estar metiendo, o sea, que nada más soporto 3 pérdidas. Bueno, entonces vas a tener que meterle mucho y el riesgo que vas a correr es más alto. Entonces, basándote en eso, ya debes de entender que al final vas a perder, o sea, como con lo que decíamos, ¿no? O sea, que si vas a perder picks y vas a entrar en una mala racha, pues aquí hay de dos. Una, o tu estrategia está mal, o estás escogiendo mal los picks, o sea, porque hay de dos. Una mala racha es o porque tu estrategia no funciona, o simplemente porque así es, porque lo decíamos, porque al final vas a perder picks, porque tienes que perder picks, porque nadie es Claro. infalible. Y yo creo que es ahí donde tú debes analizar. Si tú ya confías en tu estrategia y tú consideras que tu estrategia es buena, entonces simplemente es mala suerte, ¿no? O a lo mejor errores que estás teniendo al eso. ¿Y cómo gestionarlo? Pues hay de dos. O sea, si te afecta mentalmente y eso crees que puede bloquearte para no seguir escogiendo bien, pues mejor tomar un descanso, ¿no? O sea, es mejor decir, a ver, me apago 1, 2 semanas, no voy a apostar, voy a refrescar mi mente a esto y ya regreso con más calma o así con motivación, ¿no? O sea, otra vez, porque muchas veces eso te va apagando, ¿no? O sea, la motivación y Mm. a lo mejor te frustras un poco. O sea, si afecta tu estado de ánimo para frustrarte, lo mejor es descansar, ¿no? Es meterle un apagón y decir, me replanteo esto y vuelvo a iniciar con la misma estrategia que ya sé que me funciona, pero vamos a empezar desde cero, ¿no? Y otra vez a tomar confianza, otra vez a lo mejor a tomar confianza y a lo mejor bajo mi stake. Si antes apostaba un stake 5, ahora lo voy a apostar un stake 2, como para ir retomando otra vez el camino, ¿no? O sea, a lo mejor volver a tomar esa confianza, aclarar la mente, etcétera. Si no te afecta, pues, o sea, si realmente ya estás, o sea, si eso no te afecta y tú crees que, o sea, que es porque una lógica que vas a perder picks y confías en tu estrategia,
sea, seguirla manteniendo, ¿no? Al menos de que llegue un punto en el que a lo mejor ya digas, bueno, esto sí ya no está funcionando, y ya replantear o analizar si es nada más suerte o si estás ejecutando mal tu estrategia, desde ya sea un manejo de ban malo o una elección de picks mala, ¿no? Claro. Bueno, hay una cosa en inversiones, ¿no? En bolsa hay una cosa que se llama stop loss, que es como tú le pones una marca que dice, si pierdo hasta aquí, paro de invertir aquí. Pues yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Que incluso puede pasar en el mismo día, ¿no? Si empiezas un sábado a apostar, decir, si fallo 5 seguidas o si pierdo X dinero, paro y un solo día de descanso, el hecho de dormir, descansar, ya te como resetea y te hace levantar al día siguiente de otra forma, ¿no? Quizá si lo haces en 2 semanas, porque te puedes funcionar más, pero simplemente un día y el tener claro cuándo parar ya te ayuda mucho, yo creo, a tener claro el decir, sé que si llego aquí paro, porque aquí ya es un riesgo. Me permito perder esto y ya está. Solamente eso ya no puede ayudar mucho, ¿no? Que me lo has recordado tú, lo que Claro. comentabas. Y sabes que algo, volvemos a lo mismo. Yo creo que todo esto es más fácil. Siempre va a ser más fácil afrontar las derrotas y todo cuando el dinero que estás apostando es dinero que tienes permitido perder, ¿no? Totalmente. Porque al final, si tú sabes que hoy vas a prestar 1,000 euros, pero que tú el siguiente mes o la siguiente semana tienes la capacidad económica de volver a meter esos 1,000 euros sin que te genere ningún problema, no te va a, o sea, no estoy diciendo que no te importe perderlos, pero al final tú ya sabes que los puedes perder y que no va a afectar tu vida, ¿no? Pero cuando es dinero que no, que realmente Que necesitas. te puedes ocupar para solucionar otros aspectos de tu vida, ahí es cuando es más problema. Claro. Porque ahí la Sí. frustración sí va a ser más grande, obviamente, ¿no? Porque ahí ya, si tú dices, puta, esos 1,000 euros me ayudaban para pagar la colegiatura de mi hijo, o para pagar hasta unas vacaciones con mi familia, o sea, cosas así que digas, puta, la frustración de perderlo sí es mayor, ¿no? O sea, sí puede ser mayor y puede generar más, o sea, te puede afectar más emocionalmente, ¿no? Entonces, Totalmente. por eso siempre es básico permitirte solamente el perder el dinero que puedas perder, ¿no? Y eso, algo que yo lo veo también es eso, o sea, que el tipster o muchos tipsters hacen mal, es mandar eso, o sea, mandar cantidades, Muy muchas grandes, claro. muy grandes, y los mismos casinos lo han fomentado, ¿no? Los mismos casinos, ¿a cuántos tipsters no les dan esas cuentas demo con dinero ficticio? A mí me las han ofrecido, o sea, a mí me han ofrecido cuentas demo donde me dicen: "Te pongo 100,000 pesos, lo que sea, y tú mándalas". Y yo siempre que comparto un pick, nunca lo comparto, nunca, algo que nunca he hecho es compartir cantidades. Y cuando las comparto son cantidades pequeñas. Por decir, curiosamente, un tweet, es increíble esto, lo que pasa, pero cuando das un tweet con un contenido bueno, o sea, cuando das un pick con perdón, un tweet con un contenido, ya sea de apuestas educativo, que creo que puede servir a la comunidad, o un pick con mucho valor, un pick que tiene 80% de probabilidades de cobrarse, por decir, una cuota 1.65, que de acuerdo a la probabilidad cuota es muy buena. Sí, o sea, sí tiene sus likes y todo, pero si tú yo mañana les comparto un pick para que con 1 euro se ganen 100,000 euros, un parlay, puta, ese tiene 3,000 reacciones y todos lo comparten y todos lo comentan. Y te Cua piden más, ¿no? De eso, Sí, comparte más de esto. o sea, Claro. es increíble que dices, okey, o sea, lo que menos tiene valor y lo que menos tiene cosas es lo que más llama la atención en la comunidad. Es Entonces, totalmente así. A mí me pasa con los vídeos, Daniel, que hago un vídeo a lo mejor que me cuesta muchísimo, que digo, esto va a ayudar a mucha gente y tal, y luego realmente hay gente que lo ve y le ayuda, pero a lo mejor ese vídeo tiene muy pocas visitas. Y haces un vídeo de pronóstico de un partido tal, y ese vídeo es el que lo ve todo el mundo le gusta. Y al final tienes que tú mismo controlarte y decir, yo no sé que esto me generaría más beneficio a corto plazo y más visitas, pero yo lo que quiero compartir es lo que realmente ayuda, ¿no? Que es la otra parte, lo que no tanta gente ve, pero la gente que lo ve lo aprecia más y realmente
sirve más. Pues un poco la polarización de las redes, ¿no? Que al final lo que triunfa es el extremo. Sí, y además dejar eso, ¿no? O sea, vas dejando esa huella también de compartir buen contenido y de que la gente que te sigue o algo lo aprecia más, ¿no? O sea, a lo mejor no estás llegando a la gente que podrías ganar o que te viera vendiendo este tipo de cosas, pero, pero se hace más selectivo la gente que te sigue, la gente que ve, y eso muchas veces se aprecia más, ¿no? Y volvemos a lo Eso mismo, que es. yo te decía que yo pocas veces comparto esto. A lo mejor cuando comparto un parlay, esto de ahí va la fun bet del fin de semana, órale, porque yo sé que también a la gente le gusta, ¿no? Entonces la mandas. Yo sé que hay muy pocas probabilidades de que se cumpla, pero la mando. Y a lo mejor ahí sí mando con 100 pesitos o 5 euros, te puedes ganar 300. Pero no la mando como muchos la mandan, de a esta métele 3,000 euros para ganar 250,000 euros. Ay, cabrón, o sea, no, o sea, estás mandando el mensaje equivocado, ¿no? Claro. Porque, porque poca gente tiene ese dinero y que se gasten 3,000 pesos en un parlay para ganar 1,000,000, o sea, no todos lo pueden hacer, o sea, y además las probabilidades, o sea, para hacer eso tu bank tiene que ser muy grande para que te puedas permitir jugar esa jugada, ¿no? O sea, esa cantidad de Claro. dinero en un parlay. Y estás mandando el Sí. mensaje equivocado, ¿no? Porque mucha gente, sobre todo nuevos, hay mucha gente que es capaz de meter dinero, o sea, decir, pues lo voy a seguir, le voy a meter esto aunque no lo tenga. Entonces, a mí no me gusta mandar las cantidades precisamente por eso, porque yo siempre digo, "Ay, las cantidades no son importantes, o sea, realmente la cantidad no es importante, lo que importante es el rendimiento, es más, si tú no lo quieres manejar en dinero, manéjalo en porcentajes, ¿no? O sea, ¿cuál fue el rendimiento de tu mensual? ¿Fue el 50%, el 60%, el 30%, el 20%, el porcentaje que sea, ¿no? No lo veas en tema de dinero, o sea, porque te vas a dejar ir porque a lo mejor te dice, oye, un tipster, de mi ejemplo, "Oye, yo tuve de rendimiento 2,000 euros al mes". Bueno, yo a lo mejor tuve 200 euros al mes, pero mi rendimiento fue del 80% de mi inversión y el del otro fue el del 5%. O sea, el tema no es el dinero. El dinero, o sea, la cantidad es relativamente no es importante. Lo que importa es el utilidad, el El yield. rendimiento, ¿no? El yield o las unidades que ganes o ese tipo de datos. Sí, sí, totalmente. Y te quería hablando justamente de esto, de que al final la gente en redes muestra mucho lo que gana y cuánto gana cuando gana, pero nadie comparte cuando pierde, ¿no? Cuánto ha perdido. Te quería preguntar, tú en tu caso, ¿cuál ha sido la racha perdedora que más te ha afectado, que más recuerdes, o quizá la apuesta perdedora que más te dolió, quizá por una cantidad alta que apostaste? Sí, mira, cantidad alta, que creo que ha sido una de las más fuertes que he hecho, fue en un Super Bowl en el que perdió no me acuerdo, fue contra Tom Brady, pero no me acuerdo si fue Tom Brady ya estaba en Tampa Bay o estaba en los Patriotas todavía, pero esa fue, porque yo estaba seguro, básicamente, de que Kansas iba a ganar, de que Kansas City ganaba, y creo que fue una apuesta, pues sí, como de unos 3,000 euros más o menos, el equivalente a pesos mexicanos, una cosa así, que me dolió muchísimo porque era dinero que había ganado en la temporada de NFL, ¿no? Lo había ganado Ya. en una quiniela, lo había estado metiendo y me lo quise jugar en el Super Bowl, y ahí fue cuando me dolió porque, pues, todo el trabajo que había tenido durante la temporada, bueno, el trabajo y la satisfacción de que había conseguido Claro. ganancias, se fueron en un solo partido, y realmente fue por ambicioso, ¿eh? O sea, porque yo no lo iba a jugar ese dinero, o sea, yo no lo tenía presupuestado jugar, sino que fue ahí y se me metió la idea unos días antes, y si me juego todo casi, casi como un tipo doble o nada, me acuerdo que la cuota creo que estaba en unos 60, unos 70, o sea, era una cuota alta, o sea, bueno, alta para lo que yo lo veía, o sea, para las probabilidades, yo dije, pues sí vale la pena, le voy a vender, le voy a meter, dije, pues ya voy a meter todo, y ya hasta me estaba haciendo planes que iba a hacer con eso, y pues fue todo, ¿no? Y eso obviamente me dolió por esa parte. Y por otra parte,
Pues sí he tenido. Fíjate que afortunadamente, pues ya tiene mucho tiempo que no he tenido necesidad de refiliar mis cuentas, ni de perder el bank, pero obviamente sí me pasó alguna vez una racha, eh, sobre todo creo que fue en fútbol, sí creo que fue en fútbol americano, precisamente cuando empecé, creo, a vender estadísticas de fútbol americano, que igual ha de tener como 3 años, que me costó al inicio, cometí errores y lo peor fue que vendí esos errores, ¿no? O sea, porque al final tuve clientes cuando mi Ya. sistema no estaba, yo tenía mi sistema ya para fútbol y lo quise replicar para fútbol americano, pero lo hice como si fuera fútbol, o sea, repliqué eso cuando son deportes diferentes, las puntuaciones son diferentes, o sea, hay 1000 factores que son diferentes, que yo en ese momento se me hizo como que muy fácil, si ya lo tengo, lo replico, y al final, pues no, los números no me daban y cometí muchos errores, tuve clientes que al final les terminé reponiendo, ¿no? O sea, dije, bueno, porque yo soy así, o sea, cuando he tenido grupos, que no todos o sea, no siempre los he tenido, las rachas que te digo que de repente abro y además de que les compartía yo las probabilidades en Excel, lo que yo hacía es que, por decir, fútbol, mandaba las probabilidades en Excel, les mandaba a todos un archivo de Excel para que lo pudieran abrir, ver ahí las probabilidades y además de acuerdo a esas probabilidades yo les daba picks, ¿no? A ver, este pick, Mm. vamos a entrar acá porque esta probabilidad, esta es la cuota, etcétera, ¿no? Pero cuando tenía una mala racha en esto de que de repente no tronaba bank, porque realmente mi manera de manejar o de crear es muy difícil que trones bank, no es imposible, pero al final una buena gestión hace que tu vulnerabilidad a tronar o a perder toda la inversión sea muy baja, ¿no? O sea, de repente sientes unas rachas en las que, ay, que ya vas menos 40%, ya nada más te queda el 60% de tu bank. O sea, y cuando es eso, yo sí, o sea, yo digo, a lo mejor yo soy así, pero a mí me cuesta muchísimo. Bueno, ya se acabó el mes, muchachos, discúlpenme, pero aquí Ya. está la cuenta y páguenme el siguiente mes. No, güey, pues, o sea, yo siento que al final hay una responsabilidad. Cuando tienes que dar, y hay muchos que no, y he encontrado diferentes posturas, ¿no? Muchos me han dicho, no, pues a ver, tú ofreciste el servicio, vayas bien o mal, vuélveles a cobrar. A mí me cuesta trabajo, ¿no? O sea, cuando yo ofrezco un servicio, pues yo no quiero que el cliente se vaya Ya. enojado, que diga, no me sirvió, ¿no? Entonces yo siempre trato, si salgo mal, pues les doy otro mes, vénganse y vamos a recuperar este barco y sí, o sea, porque además confío en mi sistema, ¿no? O sea, no estoy jugando, o sea, yo confío que es algo probable, que a largo plazo esto tiene utilidad, ¿no? Pero Claro. sí me ha pasado de repente que digo que esta fue una pésima racha que sí llegó un punto en el que les dije, ¿saben qué? Ya esto no está funcionando, o sea, yo ya me di cuenta que algo está mal, tengo que cambiar, voy a seguir compartiendo las probabilidades, pero tengo que mejorar esto y los voy a reponer, ¿no? O sea, vénganse al grupo de fútbol o si alguien quiere regrese el dinero también. Y ahí también te vas dando cuenta, pues, de que hay personas que entienden esto y te dicen, no, ya ver, yo sé el riesgo que estábamos corriendo, me sigo sumando porque ya vi tu trabajo, ya vi o sea, que no eres un improvisado, ¿no? O sea, que al final no estás vendiendo humo, ¿no? O sea, no estás sacando nada más porque se te ocurrieron los pics, ¿no? O sea, sino que hay una metodología y un método de trabajo atrás. Claro. No, no, y eso habla muy bien porque al final la mayoría de lo que se suele ver es lo contrario, ¿no? De lo que decías, de te pago y ganes o pierdas, oye, ya has pagado, asumes el riesgo y es lo que toca, ¿no? Y hay gente que eso lo entiende y ya entra sabiendo que puede perder, pero el problema suele ser gente que entra quizá pensando que va a ganar sí o sí, ¿no? Que cuando comentabas lo de la apuesta, esos 3.000 euros que apostaste, me recuerda a una cosa que a mí cuando la gente me habla, depende de qué perfiles, yo ya les aviso y les digo, cuando vayas a hacer una apuesta, no te fijes en cuánto vas a ganar, que es lo normal, ¿no? Lo que suele pasar en, ¿por qué apuesto esta cantidad? Porque tú piensas, voy a ganar esto otro, pero en ningún caso te puedes a pensar, ¿qué pasa si fallo? Que pierdo toda esta cantidad, ¿no? Cuando Ya, haces ese otro pensamiento que entras en el lado contrario, dices, ostras, a lo mejor no tendría que apostar tanto, ¿no? Y ahí es cuando realmente empiezas a calcular y dices, vale, ¿cuánto merece la pena arriesgar
si fallo. Y ahí ya sí que la decisión es mucho más consciente y seguramente es mucho más acertada. Y te quería preguntar, por el lado contrario, ¿recuerdas alguna apuesta que sí que te saliese bien, que ganases mucho, algún parlay o alguna racha muy buena de aciertos? Sí, no, a ver, eso es, te digo, o sea, hay momentos en los que eso te ayuda muchísimo porque te das cuenta también que tu sistema funciona, ¿no? Y fue precisamente eso, o sea, cuando yo creo que empecé a perfeccionar esto, de alguna manera también de repente entré en una racha muy buena. Me acuerdo de un mes en donde, pues no sé, a lo mejor de 30 apuestas, perdí 3, una cosa así, o sea, creo que saqué como 4 o 5 veces el bank, que para mis estándares es demasiado difícil, porque yo siempre lo explico, porque muchos dicen, oye, ¿cuánto me das de utilidad? ¿No? Cuando te preguntan, ¿qué utilidad? No, pues es que no te puedo garantizar una utilidad, pero a lo mejor yo te lo digo que pues, a lo mejor un 5, 10%, 15. No, es que es muy poco. O sea, muchos piensan que es muy fácil doblar bank. Digo, pero es que a ver, como yo me manejo en mi bank, va a ser, así como va a ser muy difícil que lo perdamos, tampoco te puedo prometer ganancias exorbitantes de doblar bank o triplicarlo, pues porque la misma gestión de bank tendría que ser más arriesgada o tendría que ser más cosas para llegar a esos números. Pero al final es que es eso, yo te trabajo a un largo plazo pensando y no en resultados tan inmediatos que llevan más riesgo, ¿no? Porque los resultados inmediatos, por más que haya análisis y eso, lo volvemos a decir, una mala racha y te traen al bank rápido. No quiere decir que tus picks sean malos o que tu estrategia no funcione, sino que simplemente arriesgaste más en una racha que no salió y eso te llevó a perderlo, ¿no? Pero regresando a tu pregunta, sí ha habido momentos en los que he tenido esa gran racha y que también pasa, ¿eh? Al contrario, así como cuando te bajonea una racha mala, una buena racha te puede hacer pensar que eres ya invencible, que tu sistema es infalible, porque sí pasa. Y me pasó muchas veces que como ya el sistema funcionaba, entonces ya aumento el stake. Ay, pues si esto funciona, pues ya para qué juego stake más bajito, ¿no? O sea, si le puedo meter un poquito más, entonces mejor doblo el stake porque al final funciona. Ya vi que sí es un sistema eficiente, entonces vale la pena apostar más. Pues sí, o sea, entraste en una buena racha y después viene el madrazo de realidad donde vuelves a perder y a esto y ya te das cuenta de que tu sistema no es infalible. Pasaste por una buena racha, ganaste alguna buena apuesta, pero al final no es, ni es consistente una buena racha en el largo plazo siempre, ni una mala racha, ¿no? O sea, hay altibajos. Esto a veces puedes estar muy bien, puedes estar abajo. O sea, te digo eso, lo importante siempre es más o menos ver dónde estás parado en un largo plazo, ¿no? O sea, no ver al corto plazo, porque el corto plazo pues, es muy mentiroso. O sea, ni una mala racha te hace el peor apostador, ni una buena racha te hace el mejor, ¿no? O sea, simplemente Totalmente. hay que ver a largo plazo, pero sí, sí ha pasado. Y obviamente de repente, la verdad es que yo ya no baso mi estrategia desde hace mucho en parlays. O sea, realmente es muy difícil que yo apueste un parlay. Lo hago cuando de repente tengo bonos de apuestas o alguna cosa así, pero realmente yo no baso para nada mi estrategia en parlays. Y sí recuerdo que alguna vez gané uno de NFL, que fueron, no me acuerdo si 9 o 10 selecciones, una cosa así de over-under, puro over-under, over-under, over-under. Y sí fue así con 500 pesos, 400, creo que fueron 60,000 o 70,000 pesos mexicanos, una cosa así. Wow. Pero que fue o sea, uno de los más grandes que pegué y que pues, sí, obviamente, con muy poquito le pegamos, ¿no? Pero realmente yo ya no, o sea, ya ni por Fonbet los meto, ¿eh? O sea, realmente, de repente sí me acuerdo, digo, ay, bueno, voy a meterlo, pero no es, o sea, ya estoy como que en automático programado para buscar apuestas derechas, ¿no? O sea, ya me quité yo, o Claro. sea, ya me quité eso de Ya has los. entendido que ese no es el camino y que eso es más, como digo yo a veces, ¿no? Que es dinero que inviertes
pues a lo mejor en vez de irte al cine y gastarte el dinero que gastas en el cine o en salir a beber con los amigos o lo que sea, pues oye, hoy quiero estar en casa y este dinero lo voy a dedicar a apostar, pero es dinero que tú sabes que te vas a perder y que es para divertirte, entretenerte y ya está, no simplemente para eso. Y ya has entendido que la parte de ganar no es esta, sino que es hacer otras cosas. Exacto, sí, 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 te digo, ya realmente es muy difícil que yo meta un parlay hasta de 2 selecciones, los sigo haciendo, pero es muy, o sea, del 100% de mis apuestas, te puedo decir que el 95 son apuestas, derechas y a lo mejor menos de un 5% son parlays. Muy bien, Daniel. Pues oye, yo por mi parte creo que ya estoy. Creo que ya la gente te ha podido conocer y ha podido aprender de tu experiencia, así que por mi parte ya estaría, no tengo ninguna pregunta más. No sé si tú por tu parte te ha quedado algo por decir o algo que crees que te gustaría comentar antes de cerrar. No, pues nada, Javier, pues primero que nada agradecerte por el tiempo. La verdad es que siempre es padre intercambiar este tipo de conocimientos. Tú también que has estado mucho tiempo ya en este tema de apuestas, y es siempre padre intercambiar, sí, este intercambio de ideas, de opiniones y todo, y sobre todo con alguien que a veces no es del mismo país, que tenemos obviamente o sea, compartimos idioma, compartimos muchas cosas que eso nos hace también pues entendernos de alguna manera, pero siempre es bueno conocer otras culturas, cómo se manejan en otros países y sobre todo pues hacer este intercambio bueno de información y de temas que es algo que más allá de lo que hacemos, es un tema que nos apasiona, ¿no? Totalmente. Por mi parte me ha encantado. O sea, ya te digo aquí en público que me encantaría que dentro de un tiempo vuelvas a pasarte y hablemos otra vez, porque creo que es muy interesante. Pero bueno, yo creo que por hoy ya la gente a lo mejor ya no tiene tanto tiempo, ¿no? Para un podcast tan largo, pero me parece súper interesante todo lo que has dicho. Y ya te digo, o sea, incluso el qué te ha pasado, cómo ha sido tu historia de las apuestas y cómo has ido avanzando, conmigo es muy similar y creo que también mucha gente se puede ver reflejada, que ya está ganando y espero que gente que estaba en ese proceso quizá de perder o que todavía no ha conseguido ganar, pues que le permita ahora avanzar mucho más rápido hacia lo que sí que le va a permitir ganar y salir un poco de ese bucle que a veces estamos, ¿no? Que no conseguimos salir de esa rueda de perder. Así que nada, Daniel, por mi parte ya estaría. Ha sido un placer, muchas gracias y vamos hablando. Que vaya muy bien. Sí, Javier, pues agradecerle a todo el público que te sigue, a todos tus seguidores, a los del video, y bueno, dejarles las redes sociales, obviamente, para Eso que, es, por supuesto. Las dejaremos para- en la descripción, no te preocupes. sí, claro, por si me quieren seguir, bueno, ahí tengo en X, Twitter X, que ahora es X, es donde estoy más activo, que es DataBDMX, me pueden seguir, así estoy en todas las redes sociales, ¿no? Desde TikTok, Instagram, Facebook, tengo el canal también de Telegram, que es gratuito, ese canal de Databet, y ya la web ya está prácticamente lista, es databedmx.com. eh, Esa web ya estamos en los últimos detalles, ya en estos días es el lanzamiento oficial, pero bueno, básicamente te cuento rápido, a ver, es una web de estadísticas donde tenemos 45 ligas de fútbol, están las principales, obviamente, está desde la Liga Mexicana, la Liga Española, Premier, Italiana, todas las ligas principales y algunas otras secundarias como Segunda División de España, Segunda División de Francia, de Holanda. Digo, hay Liga China, o sea, hay 45 de las principales ligas. La verdad no le quisimos meter más porque muchas veces, o Con sea, 45 ya es suficiente, ¿eh? ya es Muy bien. suficiente, ¿no? O sea, abarcas las principales ligas del mundo, ¿no? Liga Argentina, Liga Brasileña, MLS, etcétera. Y básicamente es una web de estadísticas donde vas a encontrar todas las estadísticas muy detalladas, desde over-under, corners, ganadores. Incluye, hay sección de rachas y tendencias. O sea, rachas me refiero qué equipos son los que llevan más, por decir, más overs 2.5 al hilo, más partidos seguidos ahorita consiguiéndolo, o más 8.5 tiros de esquina en casa. Todo dividido en casa y visitante, tendencias por decir, el Real Madrid, el 90% de sus partidos cubre el over 1.5. Está muy completa porque puedes comparar ligas, comparar equipos y además ver la jornada de todas las ligas y ver exactamente las probabilidades para ese partido, ¿no? Probabilidades desde ganador, empate, quién gana, el local, empate visitante, ganador de corners, overs de corners, marcador esperado, un análisis con inteligencia artificial, las tablas de cómo van esos equipos. Está muy completa, echen un ojo.
Está una versión gratuita donde todos los días van a haber partidos gratuitos que pueden ver y analizar. Va a haber picks también todos los picks que se comparten ahí llevan un stake y son picks con valor, o sea, son picks donde la probabilidad es más alta que la cuota, no se comparten picks así a lo tonto, ¿no? Muy Entonces, bien. para que le echen un ojo es databdmx.com y invitarlos a todos a que puedan echarle y a que nos sigan en las redes sociales, ¿no? Claro. Estará todo en la descripción, o sea que por ahí pueden ir directamente, bajan, pinchan y van directos. De hecho, o sea, por Telegram, por Twitter o X, por ahí también vas compartiendo cosas, así que ya lo verán, pero bueno, si ya está, creo que cuando publiquemos el vídeo ya estará listo porque se da de aquí a unas semanas, así que por ahí pueden entrar y ellos mismos ver todo esto que hemos visto, ¿no? Que hemos hablado tanto de estadística y de lo importante que es, pues oye, ya tendrán una base con eso para poder empezar y si encima das ya pronósticos, ¿no? Que no tienen ni que mirar la cuota, ya te dice directamente pronósticos con valor, pues oye, ese tiempo, ¿no? Que muchas veces no tenemos a la hora de analizar, pues solamente entrando allá ya van a poder verlo. Sí, no, y además también además ahí cuando ya te vuelvas suscriptor premium, hay un grupo de Telegram que va a ser el acceso inmediato, exclusivamente contenido premium ahí ya, donde además de compartir actualizaciones, tendencias y datos, también va a haber un chat ahí donde vamos a poder que la comunidad misma vaya intercambiando opiniones y enriqueciendo y sobre todo, a mí, te digo, más que otra cosa también me gusta dar contenido y que la comunidad vaya aprendiendo, ¿no? Porque hay tantas estafas afuera y eso, que si podemos creo que aportar un poco a que la gente vaya cambiando ese chip y entendiendo cómo funciona esto, pues es mejor, ¿no? Y porque al final sacas a muchos y también es un tema que la ludopatía muchas veces te lleva, ¿no? Mm. Y de hecho, yo hay una frase que me gusta mucho decir, que es que al final, bueno, que no digo yo, sino que dicen que eres la media, ¿no? De las 5 personas más o menos con las que más tiempo pasas. Y hoy en día, gracias a Internet, si entramos en comunidades o seguimos a gente que a lo mejor ya han cumplido con lo que nosotros queremos cumplir o que son afines a nosotros, y esto en las apuestas pasa igual, si ya te rodeas de gente que piensa igual que tú, que quiere ganar como tú o que ya está ganando incluso, pues oye, es mucho más probable que hablando con ellos, escuchando, leyendo lo que dicen, escuchando sus opiniones, te acerques mucho más a tus objetivos, ¿no? Así que creo que es algo que las redes sociales son muy potentes, pero hay que saber utilizarlas de la manera correcta y rodearte de esa gente correcta para poder acercarte a tus objetivos. Así que por ahí Claro. seguro que les va a ayudar. Así es. Vale, Daniel, como alguna cosa que antes me he avanzado, disculpa, que estoy pensando en otra cosa y te he avanzado. No sé si crees que hay algo No, más que decir, aprovecha. no, Javier, pues nada más te digo, revolverte a agradecer el espacio, la plática para todos tus seguidores. Y bueno, ahí estoy yo también. Yo normalmente soy alguien que trato de contestar siempre todos los mensajes, los contesto directo. A veces me tarda un poquito, ¿no? O sea, muchas veces está muy tranquilo y de repente me Te pasa entiendo perfectamente de que eso. me llegan 5 o 10 mensajes al mismo tiempo. Hay otras veces que no me llega ni uno y de repente te empiezan a llegar preguntas, opciones, pero yo siempre a mí me gusta contestar y compartir. No soy alguien de que, oye, no, esto, o sea, si a mí tiene una duda de apuestas, de picks, o de incluso o sea, de consejos o cosas o algo que quieren, siempre trato de contestar, de atender, pues porque me gusta. O sea, realmente el motivo de la cuenta no nació por una idea de generar dinero, ingresos Ya. de voy a vivir de esto, ¿no? Sino es más como un hobby que hago un hobby, pero me gusta hacerlo bien, ¿no? De alguna manera, o sea, no me gusta hacerlo mal, ¿no? Claro. Sí, que sirva realmente, ¿no? Que ayude realmente a la gente, ¿no? Al final es un poco como, yo creo, mucha gente que empezamos es lo mismo, es un poco, yo me he metido en muchos palos, he perdido mucho, intentar compartir tu conocimiento para que otra gente no cometa los mismos errores, ¿no? Que tus errores hayan servido para que otra persona no los cometa. Lo que a nosotros, o lo que a mí, por decir, me costó 5 años aprender, perder dinero, tiempo y esto, pues que hacer que ese periodo de aprendizaje, si podemos hacer que ese periodo de aprendizaje sea más corto, pues qué bien, ¿no? O sea, qué Eso bueno. es, O que la gente que no lo ha hecho y que sigue estancada en lo mismo, pues pueda evolucionar eso, ¿no? eso es. Muy bien, Daniel. Pues lo dicho, muchas gracias por pasarte. Creo que la gente ha podido aprender mucho de tu experiencia y de todo lo que has explicado. Y lo dicho,
seguro que dentro de unos meses te vuelvo a llamar y decirte, Daniel, creo que es tiempo de volver a hablar. Que vaya Cuando muy bien, gustes, Daniel. bueno, Gracias. aquí estamos en contacto y cuando gustes, ahí estamos a la orden. Eso es. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo, Gabriel, que estés bien.